¿Qué tal, chicos? Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la demora, solo que no, como que se reinició mi Teams y no me permitía ingresar como profesor. Pero ya estoy acá, así que no se preocupen. Voy a subir la diapositiva. Ya, bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es una clase no tan extensa, ¿no? No lo es. Pero es una clase, no, así que les recomiendo que tienen mucho que memorizar, ¿no? Yo sé que muchos dicen, profesor, no, pero ya estamos en clase de eco, ¿no? ¿Para qué vamos a memorizar? Pero
por las puras sería mentirles, ¿no? Esta clase normalmente cuando vienen preguntas para el examen de la pre o para el examen de admisión, siempre son preguntas para relacionar, para marcar verdadero y falso, etcétera, ¿no? Entonces, son preguntas que no vienen mucho en Deco, ¿no? Sino vienen más en otro tipo diferente de preguntas de memorización, se puede decir, ¿no? Entonces, para que no tengan problemas con eso, ¿no? Hay que memorizar algunas cosas, algunos datos acá que sí, imagino, debe ser un poco complicado, ¿no? Porque son ciudades, a veces años, a veces obras, a veces también, dinastías, o también, reyes, etcétera, ¿no? Medio pesados esta parte, ¿no? Bien, entonces vamos con la primera parte que tiene que ver con Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia que es una de las tantas civilizaciones que ya sabemos, ¿no? Que nacieron en esta revolución neolítica, ¿no? Es decir, no estamos hablando exactamente de todo el desarrollo mesopotámico, porque el desarrollo mesopotámico tiene también otra acción que es de los metales, etcétera, ¿no? Pero el inicio es con la revolución neolítica, ¿no? Bien, hay que recordar que aquí en Mesopotamia la PRE te está poniendo simplemente algunos periodos nada más, ¿no? Los más representativos puede ser, ¿no? No piensas que aquí está todo Mesopotamia, ¿no? Porque en realidad esto no es todo Mesopotamia, ¿no? Es como cuando hacemos prácticamente, por ejemplo, incas o etapas prehispánicas en el Perú, ¿no? Nosotros lo hacemos un poco más detallado, pero imagina que en otros países lo resumen, ¿no? Entonces, ya, parecidos acá, ¿no? Parecido acá también estamos viendo que se está resumiendo. En este caso vemos el periodo sumerio-acadio. Antes de este periodo sumerio-acadio hubo algo, profesor. Sí, sí hubo un periodo, ¿no? De transición, como te digo, ¿no? De que es del neolítico, ¿no? Cómo se van formando las primeras ciudades neolíticas, cómo se van formando las primeras ciudades que se ubican ahí entre el Tigris y Éufrates, cómo nace la cerámica, cómo van haciendo también los primeros cultivos de agricultura, ¿no? Y así cómo se van formando cada uno de ellos, ¿no? ¿A partir de qué año es eso? Más o menos eso va desde el año 7000 antes de Cristo, ¿no? Entonces ya tiene como un antecesor, algo que viene desde antes, ¿no? Bien, o sea, ahí les voy a subir unos cuantos datos, ¿no? De repente les puede importar, que son los años antes, ¿no? De que sea ya la misma civilización sumeria la que va a empezar todo este desarrollo, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Entonces, esa etapa que antes de la Sumeria se llama la etapa protodinástica de Mesopotamia, ¿no? Protodinástica. Tiene un nombre totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo acá, ¿no? Protodinástico. Bien, entonces en esa etapa protodinástica van a surgir eh, lo que también vamos a ver aquí en esta etapa de Sumeria, ¿no? Las primeras ciudades-estado, ¿no? Primeras ciudades-estado que tienen unos gobernantes, ¿no? Unos gobernantes que son llamados los Ensi, ¿no? No está ahí, pero que eran llamados los reyes sacerdotes. Prácticamente aquí en ese primer periodo sumerio-acadio, en el periodo sumerio más que todo, ¿no? Vamos a ver estos pequeños estados, ciudades-estado, ¿no? Que es Kish, Uruk, Ur, Lagash. Hay otros más importantes, pero prácticamente estos son los más llamativos, representativos, ¿no? Que vamos a ver aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se llama este lugar, no? Muchos le dicen Sumeria, pero en realidad esa es la traducción. Normalmente, ¿cómo se le dice? Sumer, ¿no? O bueno, no sé cómo se pronunciará, no creo que se pronuncie en inglés, pero Sumer, para que no te compliques. Sumerio, Sumer, por ahí van lo mismo, ¿no? Bien, entonces cada una de estas ciudades de Sumer va a tener, cada ciudad pequeña que está mencionando ahí tiene como que un tipo de esplendor, ¿no? Uruk, Kish, Ur, ¿no? También hay otras ciudades como Sipar, Nippur, Uma, ¿no? Diferentes a lo que estamos viendo ahí, ¿no? Bueno, ahí no lo están mencionando, pero lo voy a anotar, de repente te quieres googlearlo más adelante, quieres averiguar más, ¿no? Estas fueron algunas de las ciudades que surgieron, ¿no? En ese periodo que no están poniéndolo ahí, pero que son importantes, ¿no? Ahí está, he puesto más o menos en qué años son sus desarrollos, eh, qué cosas son como que importantes de ellos y más o menos en qué año han sido investigados por algunos arqueólogos, más o menos, ¿no? Bien, entonces... Ya sabemos más o menos cómo es este desarrollo de los sumerios, ya sabemos que
en esta parte de Sumer, ¿no? O la parte de Sumeria, se van a ir fundando estas pequeñas ciudades-estado, pero a la par sabemos que también está surgiendo otro pequeño imperio, ¿no? O bueno, alguien quiere convertirse en imperio que es los acadios, ¿no? Van convirtiéndose, van desarrollándose, pero vamos a ver cómo es que nacen, ¿no? Cómo de la nada no van a surgir, ¿no? Tiene que haber un tipo de surgimiento ahí, ¿no? Bien, entonces los acadios, ¿qué eran? Acadios eran descendientes de qué? De tribus nómades, ¿no? ¿De dónde? Procedentes de Arabia, de Siria, ¿no? Que se van a establecer cerca a Mesopotamia central, ¿no? Justo en esos años que estamos diciendo, en el 2350 a.C., ¿no? Y también van a ser parte de estas pequeñas ciudades-estados, ¿no? Que están cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Bien, entonces en este contexto que ya se asentaron, ya llegaron, surge, ¿no? Un joven oficial semita, ¿no? Llamado Sargón, el que está ahí, Sargón, ¿no? Que va a ser como un traidor, ¿no? Este pata va a ser vasallo de una ciudad, ¿no? En este caso el del gobernador de Kish, ¿no? Ya mencionamos esta ciudad, y los va a traicionar, se va a adueñar de la ciudad, y a partir de ese momento Sargón va a empezar un proceso ya ¿de qué, no? De conquista, ¿no? Va a tener diferentes batallas, va a empezar a ser nombrado ya señor de Sumer, ¿no? Bueno, de Sumeria, y va a empezar a gobernar y va a unificar a todos estos pequeños ciudades, estados que estamos viendo acá, ¿no? Entonces Sargón va ahí metiendo cuchillo como loco, ¿no? Típico estas de las primeras ciudades que surgen en esta época, siempre están en constantes batallas. Entonces Sargón va a ser uno de esos primeros, ¿no? Se revela, ¿no? Empieza a meter cuchillo, ¿no? Se loquea, ¿no? Un poco loco Sargón, pero logra conquistar todo lo que él quiere. Va avanzando, nadie puede tener a Sargón. Y bueno, luego Sargón va a fallecer, pero su descendencia no termina ahí. Le van a suceder sus hijos, ¿no? Rimush y Manishtushu. Pero estos señores van a ser más que todo eliminados por sublevaciones. Entonces sigue su nieto, ¿no? De Sargón, Naranzin, ¿no? Ese es uno de los más conocidos. Este señor va a expandir el territorio todo lo que puede. Sin embargo, vamos a ver, pues, ¿no? Que luego la descendencia de este señor no va a lograr asentarse, ¿no? Como acentuarse, disculpen, como un imperio, ¿no? Al final, ¿quién llega? Llegan los Gutios, que es un pueblo originario salvaje de Irán que hace, destruye todo Sumer, ¿no? Y termina con este pequeño apogeo de los acadios, ¿no? Y ahí llega la historia de los acadios, pequeño periodo, no tan grande, importante quizás porque establecieron algo unificado por un pequeño tiempo, ¿no? Pero ahí nomás, o sea, ahí les paso la info por si les interesa, ¿no? De quiénes eran los acadios, sus descendientes, etcétera, ¿no? Bien, entonces ya sabemos, ¿no? Primero tenemos las pequeñas ciudades-estado. Todo lo que les estoy pasando es más que todo información para que ¿no? Para que vean, ¿no? Cómo es que se van formando, etcétera, ¿no? Porque aquí, como les digo, la información lamentablemente es más que todo, ¿no? Memorístico, tienes que grabar nombres, pero yo les estoy pasando un poco de cómo es que están surgiendo estas pequeñas ciudades, cómo se van desarrollando, si tienen descendientes o no, ¿no? Más o menos para que tengan una idea, pero lo que estoy poniendo ahí normalmente no viene en examen de admisión, así que no te preocupes, no digas, profe, mucho dato, ¿no? Te lo estoy poniendo ahí como para no, para que tengas información, pero en realidad no va a venir en examen de admisión, así que tranquilo, tranquila, no pasa nada. Bien, entonces, ya sabemos, ¿no? Cómo es este periodo sumerio-acadio, sumerio, ¿no? En este caso se refiere a Sumer, ¿no? Las pequeñas ciudades-estado, que luego van a ser conquistadas por este señor Sargón, ¿no? Que va a fundar la civilización acadia, que va a tener una pequeña dinastía, ¿no? Unos cuantos reyes va a tener, sin embargo, van a ser, pues, ¿no? Conquistados por los Gutis, ¿no? Y ahí va a terminar. Sin embargo, en este periodo es importante recordar que vamos a ver descubrimientos, vamos a ver invenciones trascendentales para la historia de la humanidad, ¿no? En este caso la escritura cuneiforme, ¿no? La rueda, el ladrillo, el arado, el torno alfarero, ¿no? Son cosas que más adelante pues van a tener repercusiones grandes, ¿no? Para la historia de la humanidad y me refiero sobre todo a la escritura, ¿no? Sobre todo la escritura, recuerda que la escritura cuneiforme son más que todo como pequeños símbolos, ¿no? Que van a ir evolucionando más adelante y que al final pues van a dar paso a lo que es ya una escritura con fonemas, ¿no? Es decir, A, E y todo eso, ¿no? La fusión de fonemas, ¿no? Es decir, B, C, D, etcétera, ¿no? Todo eso. Bien, entonces, continuamos con la separata, con la diapositiva.
Bien, ahí justo ponen dos cosas importantes, ¿no? Tanto la astronomía, ¿no? En este caso el calendario lunar, el zodiaco, cálculo de eclipses, ¿no? Y la matemática, la numeración sexagesimal y la división de circunferencia de 360. Ahora, hay que recordar que este calendario lunar no es el calendario que tenemos en la actualidad, ¿ya? Este calendario lunar solo tiene 360 días nada más, ¿no? Recuerda que el nuestro tiene 365 y en los días bisiestos un día más, ¿no? Entonces no vayas a olvidar esta parte, ¿no? Calendario lunar no se parece a nuestro calendario, ¿no? 360 días nada más. Pero para lograr hacer un calendario tienes que tener conocimientos astronómicos, ¿no? Si no, no podrías hacer un calendario. En este caso, los mesopotámicos, bueno, en este caso los sumerios, van a ser los primeros, la primera cultura en realidad en desarrollar un tipo de astronomía, ¿no? Son considerados los padres de la astronomía prácticamente. Bien. Entonces vamos a hablar del Imperio Babilónico, ¿no? El Imperio Babilónico que tiene un representante que es importante, como es el caso, pues, ¿no? De Hammurabi. Sin embargo, pues, no, hay que recordar que Hammurabi no es el único representante de aquí, ¿no? Y que en realidad el Imperio Babilónico tiene un surgimiento que viene desde atrás, ¿no? Que viene desde atrás, que tiene una cronología de años que van a ir fundando a la dinastía babilónica. Y al final esta dinastía babilónica va a tomar control, ¿no? Sobre Mesopotamia. En este caso, Hammurabi, que va a ser el sexto monarca de esta dinastía, va a lograr detener, ¿no? A las coaliciones de ejércitos que se van a ir formando, va a ir formando un tipo de imperio, va a realizar conquistas, va a pelear, por ejemplo, contra los asirios, ¿no? Y al final va a consolidarse el señor Hammurabi. Sin embargo, el señor Hammurabi se puede decir que es el más importante, ¿no? El más importante rey que va a tener este imperio, el primer imperio babilónico. Y no va a haber alguien que después de él tenga este poder para poder, valga la redundancia, poder, bueno, para poder llegar a acentuar otra vez, ¿no? A un imperio que se expanda, que no. En este caso no, solamente Hammurabi va a ser uno de los pocos que logra, ¿no? Tener este control total sobre este lugar, ¿no? Y bueno, Hammurabi más que todo es conocido, creo que todos lo saben, por el código de Hammurabi, ¿no? Nada más que por el código de Hammurabi. Bien, ahí les voy a pasar un poco de la cronología, de cómo se va formando el imperio babilónico, ¿no? A ver, vamos a ver si, ¿no? Hay un poco de la cronología. Eso es un poco de lo que es el imperio babilónico, ¿no? Le he ordenado un poquito ahí. Bien, hasta la muerte de Hammurabi, ¿no? Que va para el año 1750 a.C., ¿no? Claro, obviamente después le van a continuar más gobernadores por un tiempo, pero que no tienen el control, ¿no? O la hegemonía que tuvo Hammurabi. Bien, pero ahora pasamos a lo siguiente, ¿no? En este caso, no, pero en este caso vamos a hablar del código de Hammurabi, ¿no? Un código muy importante, un código que prácticamente es el primer código de la historia de la humanidad, ¿no? Y que más adelante muchos de estos códigos que hizo Hammurabi lo van a copiar a otro tipo de imperios para darle un tipo de orden ¿no? a su gobierno más que todo, ¿no? Acaso hay que recordar que los códigos son necesarios para darle orden y disciplina al lugar donde estás viviendo, ¿no? Recuerda que si no hay leyes para castigar por cosas que haces, cualquier persona va a querer hacer lo que quiere aquí, ¿no? En este caso, el código de Hammurabi, ¿no? Es prácticamente eso, ¿no? Como un stop, ¿no? A las cosas que tú quieres hacer dentro de una jurisdicción, ¿no? En este caso, he escrito algunos de las leyes del código de Hammurabi que pueden interesarnos, ¿no? Sobre todo lo que están hechos en el derecho penal, ¿no? Porque el código de Hammurabi tenía, ¿no? Prácticamente códigos divididos, que bueno, que ya lo han dividido, ¿no? No quiere decir que él pensó en ese momento en el derecho penal, ¿no? Pero que son divididos en el derecho penal y en el derecho civil, ¿no? El derecho penal ya sabes que es el derecho donde recibes una sanción, ¿no? En este caso, si tú, por ejemplo, te vuelves un pirañita, ¿no? Sé que no va a suceder, y que eso tiene una connotación estructural, psicológica, emotiva, afectiva, para que te vuelvas así, ¿no? No es que un día sales a la calle y dices, ya quiero ser piraña, ¿no? De todas maneras, tiene ahí un contenido atrás de por qué esa persona se vuelve así, ¿no? Puede ser por hambre. No, claro, no está justificado, obviamente, pero tiene, ¿no? Un porqué, ¿no? Bueno, en este caso, Hammurabi crea este tipo de ley, ¿no? Que ahorita lo voy a poner.
Y, mira, por ejemplo, ahí ya lo ponemos para que lo leamos juntos, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? La primera dice, ¿no? Si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, pasible de muerte, ¿no? Dios mío, imagínate que no podías decir que tú no habías hecho eso, ¿no? Te morías de todas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte de la ley 25 es bien graciosa, ¿no? Dice, si se incendió la casa de uno y otro que fue para extinguirlo, se ha apoderado de algún bien del dueño de la casa, será arrojado en el mismo fuego, ¿no? Imagínate que había gente en esa época que cuando se quemaba una casa, iba y robaba y lo metían al fuego, ¿no? Sin piedad. Hay, por ejemplo, hay otro ejemplo, ¿no? Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo. No creo que ya por ahí van entendiendo seguro la ley del talión, no se la han escuchado. La ley 129, si un arquitecto hizo una casa, dicen, ¿no? Y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto, ¿no? Ya ni siquiera le cortan el brazo, el dedo, nada, lo matan, ¿no? Entonces, si te das cuenta, muchas de estas leyes eran muy estrictas, ¿no? Muy sanguinarias, se puede decir, ¿no? Un error, algo que tú hacías, muerte, quemaduras, ¿no? Y son leyes que lamentablemente, puedo decirlo así, en esta zona del Medio Oriente se quedaron vigentes por una cantidad de tiempo prolongada, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que muchas de estas leyes que tú estás leyendo probablemente se quedaron por tanto tiempo en esta zona que si tú vas a Irán, Irak, te das cuenta que todavía tienen algunas leyes un poco sádicas, ¿no? Parecidas a esas, ¿no? Entonces, ya tienes una idea de cuáles son las leyes y aquí se aplica en torno a lo que es la ley del talión, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la ley del talión? Por ahí una idea, nada. Bien, la ley del talión es ojo por ojo, ¿no? Ahí por lo han puesto. Genial, no lo había visto. Chévere. Gracias. Claro, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es un clásico. Algo que hasta la actualidad se mantiene, ¿no? Es como que tú tienes un hermano mayor, te metieron goma, ¿no? Y vas llorando, ven pegado, ¿no? Y tu hermano mayor va y le mete goma, ¿no? ¿Para qué pegas a mi hermano menor? Pa, mete goma, ¿no? Y de repente viene su primo, que es un sicario, y lo mata a tu hermano. Y le dice, ¿no? ¿Para qué le pegas también? ¿No? Lo maté, ¿no? Ahí, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es normal, ¿no? Hasta en los mismos hermanos, cuando alguien le mete un puñete, el otro también le mete un puñete, ¿no? Porque se la debe, ¿no? Es algo que ha quedado bien, muy vigente en la humanidad, ¿no? Pero esta ley del talión viene sobre todo como por este código que Hammurabi va a plantear, ¿no? El famoso código de Hammurabi. Bien, entonces ya tenemos una idea aquí, ¿no? Del código, ya vimos cómo avanzó Hammurabi, es una persona imponente, importante en esta época. Bien, entonces, ya estábamos hablando de esta parte, hay que recordar que después de Hammurabi no va a durar mucho tiempo este periodo, pues, no babilónico, ¿no? ¿Por qué, no? Como menciona ahí, ¿no? La diapositiva, van a empezar a invadir los hititas y los casitas, ¿no? Y ellos tienen algo que los babilónicos no tienen, ¿no? ¿Qué es? En este caso hablando del hierro, ¿no? Ahí como menciona la separata, el hierro. Y el hierro va a ser pues un arma prácticamente trascendental eh, para poder hacer conquistas. ¿Por qué? Porque lo tienes en flechas, lo tienes en arcos, lo tienes en carros de guerra, ¿no? No, no hay forma de combatir con el hierro en realidad, ¿no? Es muy, muy complicado. Entonces, aquí nos damos cuenta de eso, ¿no? El hierro es algo indispensable para poder gobernar, para poder conquistar, ¿no? Etcétera. Bien, entonces, vamos con esta parte allá a ver lo de los casitas y los hititas, ¿no? Que son los que van a dar por terminado al al gobierno de los babilónicos, que tuvo su máximo esplendor con el señor Hammurabi, ¿no? Y luego de Hammurabi, no, pues no tuvieron prácticamente nada. En este caso, ahí están los hechos, ¿no? De cómo van a ir despedazando a este pequeño imperio babilónico, como los casitas, con ayuda en cierta medida de los hititas, ¿no? Que destruyen al último rey babilónicos, se retiran de la ciudad, los casitas entran y van a estar ahí gobernando por una cantidad de tiempo larga, ¿no? No tan prolongada, pero sí van a gobernar. Y eso nos va a dar paso a lo siguiente, ¿no? El gran imperio asirio. Vamos a ver cómo nace el imperio asirio, qué lo hizo tan importante, tan imponente, ¿no? ¿Qué tenía el imperio asirio que no tuvieran los demás? A ver.
A ver, para comenzar, el imperio asirio, ¿no? Que viene del país de Asur, ¿no? Es una, estuvo situado donde, por los ríos, por el río Tigris, ¿no? Al norte de Mesopotamia, ¿no? Al parte norte, ¿no? Y aquí vamos a ver que ya se van formando, pues, ¿no? Como un pequeño imperio, un imperio, una pequeña ciudad, ¿no? Pero que va a ir avanzando, avanzando, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que los asirios, con la llegada de los acadios, ¿no? Que era otra de las tribus que ya habíamos hablado, ¿te acuerdas de Akkad, ¿no? Con Sargón primero, cuando llegan los acadios, que es una tribu restante, y se fusionan con los asirios, es que ya se empiezan a convertir en un reino independiente, ¿no? Mucho más grande, con una soberanía que se va extendiendo sobre toda Sumeria, ¿no? Entonces, vamos a ver una cantidad grande de dinastía asiria antes del gran Asurbanipal, ¿no? Ya antes de Asurbanipal hay una cantidad enorme de reyes, ¿no? En este caso tenemos a Ilushmai, también está Tukulni-Ruta, Asursanipal, ¿no? Que son los que antes que estuviera el mismo Asurbanipal, ¿no? Entonces van a lograr una expansión, van a ir peleando, van a tener, ¿no? Toda una extensión de cómo el imperio asirio se va a ir acentuando, pero se va acentuando en torno a algo, ¿no? En torno a la guerra, ¿no? El imperio asirio es un imperio que mete cuchillo, ¿no? No le importa nada, ¿no? Mete cuchillo como loco también, pero es un pueblo expansivo, ¿por qué? Porque logran dominar el hierro, ¿no? Tienen medidas, tienen formas de cómo lograr imponer, ¿no? Mediante la violencia, obviamente, y mediante la guerra. Sobre todo, ¿no? Porque ellos que crearon los carruajes asirios, pero también crearon algo que era importante, ¿no? En este caso estoy hablando de la torre de asedio, ¿no? La torre de asedio, que prácticamente, pues no, seguro, no sé si han visto El Señor de los Anillos. ¿A ustedes han visto El Señor de los Anillos? ¿Alguien de ustedes? Bueno, si han visto El Señor de los Anillos, saben, ¿no? Que El Señor de los Anillos, ya olvida el ejemplo del Señor de los Anillos, ¿no? Muy, muy, muy pavo. Pero las torres de asedio son torres, obviamente, grandes, que son empujadas, revestidas, obviamente, como dice ahí, ¿no? Y tienen un ariete, tienen troneras, ¿no? Van avanzando con rueditas. ¿Y qué hace? Ponen en superposición cercana a la estructura que tú quieres destruir o quieres arrasar y protege a los que están dentro, ¿no? de la torre. Una vez que se destruye, entras, ¿no? Entonces, para eso servían estas torres. Entonces, prácticamente los asirios van conformando un tipo de tecnología militar para lograr hacer conquistas, ¿no? Para que no los puedan, pues, derrotar prácticamente, ¿no? En este caso, vamos a ver, ¿no? Con el caso de Asurbanipal, ¿no? Que es el caso donde se max va a lograr su expansión el imperio asirio, ¿no? Ya tenía, pues, ¿no? Una prolongada guerra, etcétera, pero vamos a ver aquí que se va a expandir con el señor Asurbanipal, ¿no? También en esta dinastía que estoy nombrando es importante recordar a Sargón II. Sargón segundo no se lo menciona mucho ahí, pero también Sargón II es importante recordar. Y en este caso Asurbanipal es recordado por lograr la máxima expansión, pero también es recordado por algo más, ¿no? Que organiza la primera biblioteca del mundo, ¿no? Que es la biblioteca de Nínive. Entonces, muchos se preguntan, profe, ¿y por qué una persona tan salvaje como Asurbanipal, ¿no? Le gustó la lectura, etcétera? Más que todo porque lo que encuentra Asurbanipal son estas tablillas que tienen que ver con lo que es la forma en cómo llega a fundarse la ciudad, ¿no? De Mesopotamia, ¿no? Es decir, recuerda que esta formación de Mesopotamia tiene prácticamente una connotación que tiene que ver con lo divino, ¿no? Algo divino lo formó, ¿no? Está la epopeya de Gilgamesh, cómo pelea con los dioses, cómo se va formando el imperio babilónico, ¿no? Entonces, en este caso, Asurbanipal estaba fascinada con la historia de Mesopotamia. Entonces va juntando las tablillas, ¿no? Que son escritura cuneiforme, ¿no? Y con eso, pues, reúnen una biblioteca grande para su época, que son de 25.000 tablillas, ¿no? Y en ellas guardaba, pues, no toda la historia y toda la historia, toda la literatura que habla, ¿no? Sobre cómo se fundó esto, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos que más adelante los arqueólogos van a descubrir estas tablillas, ¿no? En Nínive. Y se va a descubrir ahí lo que es el más conocido de todos, que es el poema de Gilgamesh, ¿no? El poema de Gilgamesh que tiene prácticamente ahí
una connotación muy cercana a lo que es la cultura hebrea, ¿no? Seguro muchos de ustedes, porque imagino que aquí muchos de ustedes deben ser católicos o cristianos o evangélicos, y deben haber leído la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿no? Exactamente en esta época de, no me acuerdo cuál es, qué parte es, si es numérico, creo que es Levítico, sobre todo, Levítico, lean, que es la parte de cómo los hebreos son expulsados, ¿no? De esta parte de Babilonia, ¿no? Entonces, ¿de qué trabajaban el pueblo de Israel antes de que fuera expulsado? Ellos trabajaban de escribas. Entonces, mucho de lo que ellos escribían dentro de las tablillas era la historia de Mesopotamia. Por eso que cuando ellos ya fundan su propio tipo de cultura, emulan, ¿no? Mucho de la cultura mesopotámica, en este caso Gilgamesh, que en realidad todos creen que Gilgamesh no existió, en realidad Gilgamesh sí fue un gobernante mesopotámico, pero Gilgamesh es una persona que narra, ¿no? Que ve un diluvio, que se mete dentro de la boca de una ballena, ¿no? Entonces, el diluvio ya sabes, ¿no? Es con Noé, etcétera, ¿no? Lo de la ballena ya sabes, ¿no? Jonás comido por una ballena y luego devuelto a la tierra. Entonces, ahí prácticamente te vas dando cuenta de algo, ¿no? Te vas dando cuenta que mucho de lo que tiene la Biblia prácticamente ha cogido de lo que es la cultura mesopotámica, ¿no? Y que bueno, es muy normal, ¿no? Es muy normal, es como el 24 de diciembre, no solamente para nosotros es un tipo de celebración por el nacimiento de Jesús, ¿no? Sino es un tipo de celebración en varias culturas. ¿Por qué? Porque son culturas mucho más antiguas, ¿no? que la cultura católica. Hay que recordar que la cultura católica, cristiana, es el punto de reunión de varias culturas en una, ¿no? Que ya más adelante cuando entremos a Roma lo voy a explicar, ¿no? Y seguro muchos dirán, profe, no hable de eso porque me voy a convertir al ateísmo. Yo en realidad no te diría que no tienes por qué convertirte ni tampoco transformar tu fe, ¿no? Como siempre se lo he dicho a mis alumnos, ¿no? Ustedes mantengan su fe en lo que creen, ¿no? Sin embargo, siempre deben de cuestionar las cosas hechas por los humanos, porque el humano es un ser corruptible, ¿no? No es un ser bueno, no, para nada, ¿no? Ten en la cabeza eso, ¿no? El humano no es un ser que va a hacer siempre las cosas bien, ¿no? Podrá haber uno o dos, pero no todos. Recuerda eso. Entonces, no te rajes las vestiduras por personas que pueden cometer errores, ¿no? Recuerda que dentro de cada iglesia hay personas humanas que cometen errores. En este caso, en la iglesia católica están los curas pedófilos, ¿no? En las iglesias cristianas o evangélicas están lamentablemente estos pastores que también han violado niños o que roban plata, ¿no? Dentro de sus iglesias. Entonces, que son humanos, ¿no? Pero la fe está intacta, ¿no? La fe a un costado, ¿no? Tiene nada que ver con la que la gente es, ¿no? ¿Acaso Jesús te dice que te hablas corrupto? No, para nada, ¿no? Jesús te habla buenas cosas en la Biblia, ¿no? Bueno, él no sus apóstoles, porque no está. Pero bueno, entonces ya sabes ahí, prácticamente, ¿no? La importancia de la biblioteca de Nínive, ¿no? Hoy voy a copiarte un poco de qué es la biblioteca de Nínive, que fue creada por el señor Asurbanipal, ¿no? Que muchos creían, profe, ese pata era un loco, no le gustaba meter cuchillo, pero no, era un pata medio culto, ¿no? Creó su biblioteca, ¿no? La consideró importante. Bien, entonces, ¿no? Como todo imperio que crece, que prospera, que va bien, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que desinflar, pero no puede durar mucho tiempo, es un clásico en la historia, ¿no? Decae. Claro, ¿no? Decae, ¿no? El imperio asirio va a caer como todo lo que sube, ¿no? Y en este caso vamos a ver lo que es el imperio neobabilónico, ¿no? Creo que está así en su separata, vamos a ver. Acá, el imperio, bueno, segundo imperio babilónico o también lo puedes llamar imperio neobabilónico, cualquiera de los dos, pero la preta ha puesto imperio babilónico, así que imperio babilónico. Bien, entonces aquí en este imperio babilónico vamos a ver ya lo último, ¿no? Lo último ya de la cultura de Mesopotamia, ¿no? Ya esta es la última etapa, esta es también una de la etapa del máximo esplendor de la cultura mesopotámica, ¿no? No solamente las demás son importantes, ¿no? También esta tiene algo, creo yo, que es importante recordar, ¿no? Tiene, bueno, varias cosas, ¿no? Que no sé si han visto esa, ¿no? La típica, te quedas hasta las 3 de la mañana viendo las 7 maravillas
antiguas del mundo, ¿no? Que ya no existen, obviamente, porque fueron destruidas, ¿no? Y dentro de las siete maravillas antiguas del mundo están muchas de Mesopotamia, ¿no? Como el caso de la Torre de Babel, ¿no? O como el caso de los jardines colgantes de Babilonia. Que muchos dicen, profe, eso no existió. Bueno, hay algunos datos de que hayan existido. Por eso que son llamadas no son llamadas como dije hace un rato, a veces me quedo medio volado, ¿no? Son llamadas las siete maravillas antiguas del mundo, ¿no? Porque ya no existen, en este caso están los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Bien, entonces el imperio neobabilónico no surge de una cultura netamente babilónica, ¿no? Sino que en este caso va a ser una dinastía caldea, ¿no? La cultura caldea de Babilonia va a empezar a pelear contra el yugo asirio, porque creo que los asirios han conquistado gran parte, ¿no? De todo lo que tienen. Se van rebelando y en algún momento, pues, ¿no? Van a terminar por imponerse y van a poner, ¿no? En lo que es su imperio, otra vez el imperio babilónico, ¿no? Creo que aquí ustedes al que más conocen es el señor Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor que conquista Palestina, ¿no? Destruye el reino de Judá y deporta a la parte del pueblo judío a Babilonia, ¿no? Entonces, si tú lees la Biblia acá, o exactamente en esta parte que estoy hablando, que es la parte ¿no? de cómo Nabucodonosor va a votar a toda esta gente de Judea. Por eso que más adelante muchos de los que narran esta parte dicen, ¿no? Babilonia, ¿no? Una mala palabra que no puedo decir, ¿no? La maldita, ¿no? Que bla, 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 blasfema, etcétera. Le insultan, ¿no? A Babilonia. ¿Por qué le insultan? Porque los votó, ¿no? Los votó a los hebreos que estaban en esa zona de Judea, ¿no? Que era su zona donde ellos vivían. ¿No? Y hay que recordar algo más, ¿no? Recuerda que en la actualidad existe un pueblo de Israel, pero Israel no existe en realidad. Profe, ¿qué fue? ¿Ha fumado? ¿No? ¿Se ha metido su jajaja? No. Más adelante, cuando hagamos las dos últimas semanas, vamos a hablar sobre Israel. La pre no lo pone, pero yo voy a hablar, obviamente, porque es importante que ustedes sepan esto, ¿no? Israel no es un país que tiene una historia como Perú, por ejemplo, ¿no? Israel existió, sí, pero luego dejó de existir. ¿Y qué hicieron? Crearon a la fuerza Israel, ¿no? So pretexto de que ahí iban a meter a los judíos que habían sido deportados. ¿Verdadero o falso? Falso, no metieron a ningún judío, ¿no? Israel es una creación de Estados Unidos para tener un país periférico dentro de Medio Oriente y desestabilizar a todos los países de Medio Oriente. ¿No te parece, no te lo digo así, no te parece medio extraño que siendo Medio Oriente un lugar donde prácticamente nace todo tipo de cultura, escritura, todo, ¿no? Prácticamente en esta parte del Medio Oriente es que nace toda la cultura. ¿Por qué en la actualidad no es un lugar tan fuerte y grande? ¿Por qué en la actualidad es un lugar lleno de guerra, muerte, destrucción, ¿no? Racismo, misoginia, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué no avanza como cultura? ¿Qué lo ha estancado ahí? ¿No? Igual, ya más adelante nos preguntaremos, profesor, ¿por qué no avanzamos como cultura a Perú, Chile, ¿no? ¿Por qué no somos países grandes? ¿Por qué, profesor? Tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación. En fin, y ya más adelante la diré. Bien, entonces vamos a hablar de esta última parte, ¿no? Que estoy hablando de Nabucodonosor II, que es el que prácticamente va a lograr, ¿no? Una máxima expansión de lo que es el imperio, el segundo imperio babilónico, también llamado el imperio neobabilónico, ¿no? Va a tener pactos con la ciudad fenicia de Tiro, porque también va a tener guerras con ellos. El imperio neobabilónico, acuérdate, ¿no? También va a invadir Egipto, ¿no? Le va a imponer un pago de tributo. Sin embargo, cuando ya muere el señor Nabucodonosor II y asciende el último monarca de esta dinastía, que es el señor Nabónides, ¿no? Nabónides, este señor no va a poder contener, ¿no? No va a poder lograr que el reino continúe. Y ahí quién aparece, un grande, ¿no? Pregunta para ustedes, ¿no? Que no va a venir en preguntas de admisión, pero de repente por cultura general lo pueden saber, ¿no? A ver, vamos a ver si lo saben. ¿Cuál fue el imperio más grande de la historia antigua? Historia antigua, no estoy hablando de la historia media, ¿no? ¿Cuál es el imperio más grande de la historia antigua? No es Roma, por si acaso.
más grande, que más extendido. ¿Cuál crees que es? Tampoco es Alejandro Magno. Una idea por ahí. No estás googleando seguro. No, ahí está, ya respondió Diego. No es, ¿Mongol? no es Macedonia. ¿Por ahí dijeron algo? ¿Escuché una voz? ¿El Imperio Mongol? No. También yo sé que el Imperio Mongol es gigante, ¿no? Pero no es el Imperio Mongol. Tampoco soy mongol yo, por si acaso. Ahí está, ¿no? Muy bien, señorita Diana Natalie, ¿no? Que le veo dotes para que sea historiadora. No, mentira, no. No te metas en esta carrera, ¿no? Eh, Profe, pero no que Alejandro se fue hasta la India. claro, se fue hasta la India. No, no le invadió, ¿no? Pero llegó a la puerta de la India, ¿no? Y si pudiera retroceder en el tiempo, le diría que invada, ¿no? Para ver qué hace, ¿no? Pero ya vamos a ver a Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, un hombre de... Una persona de otro... Es decir, fue una persona que no debió nacer en esa época, ¿no? Debió nacer más adelante. Fuera de su época. Muy bien ahí, los persas, ¿no? El imperio persa va a ser el imperio más grande que va a tener la historia antigua. Me refiero a extensión nada más, ¿ah? Porque en cultura, desarrollo, probablemente, como han mencionado ahí, el imperio mongol o de repente la misma Macedonia tuvieron mucho más cosas, ¿no? Pero los persas fueron los que conquistaron, ¿no? Como menciona ahí la separata, ¿no? A lo que fue, pues, ¿no? Lo último del imperio babilónico. Aunque ahí la separata te dice que es Ciro, ¿qué Ciro te pone? Ciro el Grande, ¿no? Bueno, Ciro 2, lo mismo es, ¿no? O es Ciro 1. Bueno, sí tengo entendido que es Ciro 2. ¿Cuál es el grande, el uno o el 2? Pero bueno, ya, ya sabes, entonces con eso llega a su fin. Ahora, no seguro muchos me preguntarán, profesor, ¿y qué es un sigurat, no? Porque la Torre de Babel es un sigurat, ¿no? Hay varios sigurats, profe. Hay varios sigurats, se han encontrado sigurats en Ur, ¿no? Otro sigurat también se encontró en Choga Zambil, otro en Borsipa, en Durkarigatsu, ¿no? Estoy leyendo por si acaso, no sé esos nombres, ¿no? Para nada, vamos a ver. Pero el que más se conservó es el sigurat de Ur, ¿no? El sigurat de Ur, que fue hecho en honor a una diosa lunar, ¿no? Y que es grande, ¿no? Tiene 11 metros de extensión de largo y 62 metros de ancho, ¿no? Un diámetro de 62 metros de ancho, y que es prácticamente una pirámide escalonada. ¿Te acuerdas que habíamos visto a Caral? ¿Te acuerdas que vimos a Caral, no? Bueno, Caral también es una pirámide escalonada, ¿no? De esta forma, ¿no? Bien, entonces, prácticamente esta pirámide escalonada es casi igual a lo que estamos viendo acá en el Sigurat, ¿no? Ahora voy a ver si encuentro el Sigurat para que lo vean, porque es un dibujo bien, bien chévere. El Sigurat de Ur, que es el más representativo, ¿no? De seguro lo vas a ver y vas a decir, profe, eso es Caral, profe, no me floré, me vas a decir, ¿no? Pero no, no es Caral, ¿no? Aunque parece que es Caral, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? No sé si todos lo ven, creo. No, es del Sigurat de Ur, ¿no? Profe, Caral, ¿no? Por ahí siguen molestando. No, no es Caral, ¿no? Igualito, ¿no? Bueno, sí, se parece, ¿no? Entonces, ahí una foto, ¿no? Más chévere, es del Sigurat de Ur, bacán, ¿no? Para los que han jugado Warcraft, no saben, ¿no? ¿No? Vicioso jugando Warcraft, ¿no? Yo también jugaba Warcraft. Bueno, ustedes no creo que jueguen, porque eso es de mi época, ¿no? Pero yo sí jugué, ¿no? El Sigurat, ¿no? Pero ese es prácticamente el de Ur, ¿no? El más importante, el más chévere, ¿no? Igualito al de Caral, ¿no? Un día vayas a Caral, ¿no? Ahí vas a conocer esto, ¿no? O sea, ahí está. El Sigurat de Ur, ¿no? Sigurat de Ur. Bien, entonces, ya sabemos, ¿no? Esto que les he mencionado, ¿no? Lo del Sigurat. Ahora, la pregunta del millón es, profesor, ¿y para qué servía este Sigurat, no? ¿Tenía alguna función representativa? ¿Cumplía con algo? ¿Qué ha de Sigurat? ¿Por qué es tan importante en la cultura mesopotámica? Bien, hay varias teorías de qué es un Sigurat, para qué servía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las teorías de la Sigurat, ¿qué te dice, no? Que el Sigurat es prácticamente un lugar de adoración para poder hablar con los dioses mesopotámicos, ¿no? Era un puente entre el cielo y la tierra, ¿no? Por eso que estaba de esta forma escalonada, ¿no? Otra teoría te dice, ¿no? Que el Sigurat tiene más que todo un carácter simbólico
que debe parecerse a una montaña porque de la montaña venían los mesopotámicos, ¿no? ¿Te das cuenta ahí? Le meten simbolismo también, ¿no? Entonces, de repente el sigurat que más he escuchado, como ya mencioné hace un rato, es el sigurat descrito en la Biblia, que es la Torre de Babel, ¿no? Que fue una leyenda, ¿no? En realidad es una leyenda hebrea más que todo, ¿no? Que te dicen que es un sigurat gigante, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? Y que lo quisieron, ¿no? Los mesopotámicos llegar a la altura de Dios, ¿no? Quisieron llegar donde estaba Dios y Dios, ¿no? Cansado de toda esta tontería que alguien quisiera construir, ¿no? Un sigurat tan grande para ser igual que él. ¿Qué hace Dios, no? Lo destruye, ¿no? Y dicen que de ese lugar surgen todos los idiomas del mundo, porque en ese lugar dice que iban toda la gente del mundo y bla, 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 ¿no? Es una leyenda, ¿no? Y dicen que medía 91 metros de altura, 91 metros de altura, ¿no? Que eso es enorme, ¿no? No es es pequeñito, ¿no? Mi casa, la gusta mía, creo que es 5 metros. Imagínate 91, ¿no? Debe ser una cosa gigante, ¿no? Gigante. Bien. Por ahí me han preguntado, ¿no? Profe, ¿por qué no estudiamos a los persas? Em, no sé, en realidad, a mí me gustaría, ¿no? Enseñar a los persas, ¿no? Cultura bien, bien chévere, bien bacán, con muchas cosas interesantes, ¿no? Pero la pre ya no, para la pre no viene, ¿no? No vienen los persas. Así que bueno, no hay persas, ¿no? Debería haber, bueno, por cultura debería haber todo, ¿no? Pero la pre, pues, ¿no? Si lo predispone, sí que se puede hacer, ¿no? Yo también que puedo, soy un trabajador, ¿no? Por más que yo hable, ¿no? Que me van a hacer caso. Bueno, entonces ya sabemos cómo se desarrolla este imperio babilónico, neobabilónico también, ¿no? Segundo imperio, también he dicho eso. Y tenemos ahí los sigurat, ¿no? Más famosos como el sigurat de Marduk, que ese sigurat de Marduk es llamado la Torre de Babel, supuestamente, ¿no? La portada de Ishtar, que de repente acá está en una... no está, ¿no? Ahí, mira, mira, acá hay un dibujito de la puerta de Ishtar, está chévere, ¿no? Mira, acá está la puerta de Ishtar, que hasta la actualidad se mantiene la puerta de Ishtar, ¿no? Acá está un sigurat, ¿no? Disculpen, y aquí está los jardines colgantes, ¿no? Bacán, ¿no? Los jardines colgantes, la puerta de Ishtar, ¿no? ¿No? El sigurat, prácticamente era la antigua ciudad de Babilonia, ¿no? Si quieres ver un poco de eso, te recomiendo ver la película Alexander, que es la vida de Alejandro Magno, ¿no? Y ver cómo, pues, no, Alejandro Magno logró todas sus conquistas, ¿no? Con Colin Farrell, Colin Farrell. Bien, pueden verlo, ¿no? No sé dónde estará, pero si quieren ver es de una plataforma que no les cobre nada y con todo, con subtítulos y todo, pero eso sí, normalmente en idioma inglés, ¿no? No hay en español. Para que practiques tu inglés, les recomiendo esto, ¿no? Streamio. Streamio puedes ver lo que te dé la gana, ¿no? Obviamente es pirata, ¿no? No es no pagas nada, es como el Netflix para pobres, ¿no? En Streamio hay de todo, ¿no? Películas, series, anime, todo lo que tú quieras ver, Streamio, ¿no? Solo necesitas Wi-Fi y corre lo que quieras ver ahí, ¿no? Si no, para que puedas manejar mejor el Streamio, pones tutorial de Streamio en YouTube y ahí puedes ver las películas que te dé la gana, ¿no? Ya no pagas Netflix, ya no pagas nada, ¿no? Ahí, recomendación cultural del día. Bien, entonces características culturales, ya sabemos la escritura, ya hablamos, ¿no? La cuneiforme. La arquitectura, ¿no? Basada en el uso de ladrillo de arcilla, en este caso ellos tocan los sigurats, ¿no? Religión, politeísta, obviamente, varios dioses. En este caso Ishtar, Shamash, que Shamash es el dios del sol, ¿no? Marduk y Asur, ¿no? Bien, entonces, esta fue la gran cultura mesopotámica, la cultura prácticamente más importante, una de las culturas más importantes de la historia antigua. Y ahora pasamos a otra cultura también muy importante, ¿no? Que es Egipto, ¿no? Egipto, el don del Nilo, ¿no? Así se le decía, ¿no? El don del Nilo. ¿Quién llegó a ver Egipto? Lo llegó a ver Herodoto, ¿no? Herodoto llegó a ver Egipto, dijo que era una ciudad enorme, grande, ¿no? La describe, dice que encontró barcos, ¿no? Y hace poco se ha descubierto que sí tenían barcos los egipcios, ¿no? Se ha descubierto hace poco, ¿no? Pero hace poco recién, ¿no? Entonces, a veces creían que Herodoto estaba loco, ¿no? Herodoto, ¿qué habrá visto, no?
porque luego también habla de la Atlántida, ¿no? Que, bueno, hasta ahora no se ha encontrado, obviamente, ciudades debajo del mar, pero no podemos decir que es la Atlántida, ¿no? ¿Quién sabe si existe o no existe? Bueno. Entonces, Egipto, ¿no? También llamada con este nombre, Kemet. ¿Pero qué significa Kemet? Kemet significa tierra negra. Un poco racista, ¿no? No, no tiene nada que ver con lo que tú estás creyendo que es, ¿no? Me refiero exactamente a otra cosa. ¿A qué, profesor? Si te das cuenta, por aquí nace un río, ¿no? Oh, me dirás, ¿no? Ya, el río Nilo, pues, ¿no? Y este río Nilo tiene ciclos, ¿no? En este caso estamos viendo acá todos, ¿no? Ciclo uno, ciclo 2, ciclo 3, ¿no? Ese es mi 3. Sé que se ve feo, pero ese es. ¿No? Y cada ciclo, si te das cuenta, se ve el caudal del río, ¿no? En caso del ciclo de marzo-junio, ves que el caudal está yendo ¿no? Por su ruta, pero de junio a octubre nos damos cuenta que el río sube, ¿no? El caudal aumenta, por lo tanto, toda esa zona que estaba libre ahora está llena de agua. En octubre y febrero, él vuelve su caudal otra vez, pero esta zona que inundó, que es la de acá, esta zona quedó fertilizada. Quedó fertilizada. La pregunta es, ¿con qué fertilizante, vale la redundancia, quedó fertilizada? ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Ese fertilizante que queda acá. Muy bien, señor Diego. Muy bien, señorita Diana, ¿no? Limo, ¿no? Acuérdate, la esposa de la lima, el limo nada más, ¿no? Se acordaba de eso. Y el limo es de un material, bueno, de un material de un color negro, es un fertilizante de color negro. Por eso que le decían Kemet también en Egipto, ¿no? Tierra negra. ¿Por qué? Porque tenía un fertilizante de color negro, ¿no? Pues digo, no es lo que tú estás creyendo que es, ¿no? Bien, entonces ya sabemos dónde está la importancia acá, ¿no? De Egipto, ¿va? Bien, ¿qué manifestaciones culturales importantes tuvo Egipto? En este caso tenemos la astronomía, ¿no? Calendario solar 365 días. Tiene una profe, ya, ese sí es el nuestro, tampoco es el nuestro. ¿Por qué, profesor? Bueno, ¿por qué? Porque ellos agruparon 12 meses de 30 días. Tú mira, profe, entonces no es el nuestro. Obviamente no, pues porque si tú multiplicas 12 por 30 no es 365, ¿qué es? 360. Profe, ¿y los 5 días restantes qué? ¿Para qué servían? Los 5 días restantes para ellos servían para hacer sus fiestas a sus dioses, ¿no? 5 días donde se destruían por completo, ¿no? Para adorar a sus dioses, ¿no? Lo cual me parece muy bien, ¿no? Muy inteligente de su parte, ¿no? Bien aprovechado también, ¿no? 5 días para destruirse. Me parece bien chévere. Bien, entonces ya sabemos un poco de las manifestaciones culturales, ya sabemos cómo es el ciclo del Nilo, que es importante recordar, ya sabemos por qué se le dice Kemet, ¿no? Llamada Tierra Negra, y ya sabemos cómo se llama el fertilizante, ¿no? El limo, ¿no? El limo, muy bien. Pero aquí vienen los problemas, ¿no? Esta zona que llamada el Bajo Egipto, que está acá, ¿no? Esta zona era la zona que más disposición tenía del río. ¿Por qué? Si te das cuenta, en esta zona de aquí, el río se hacía en tres deltas, ¿no? Por lo cual esta zona tenía una agricultura mucho más expansiva que la zona alta. Por lo tanto, estas zonas elevadas que vemos acá no permitían tener una buena agricultura, no era diferente. En cambio, estas zonas que son acá, las zonas fértiles, toda esta zona, ¿no? Tenía obviamente pues no más, eh, sabían utilizar mejor la agricultura, ¿no? Por lo tanto, el Alto Egipto y el Bajo Egipto siempre van a estar en constante lucha, ¿no? No se llevan bien para nada. Bien. Entonces, aquí, ¿cómo se llaman estos lugares? Son llamados los nomos. Nomos. ¿Y quiénes gobiernan los nomos? Los nomarcas, ¿no? Los nomarcas son los que van a gobernar estos nomos. Y es importante aquí los nomarcas. ¿Por qué? Porque ellos son prácticamente como los reyes sacerdotes, ¿no? Son los que gobiernan ahí cada pequeña ciudad que estamos viendo ahí con un puntito, ¿no? Esa es la importancia de los nomarcas. Entonces el Bajo Egipto y el Alto Egipto siempre están en disputas, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Por la agricultura, por las tierras, etcétera. Sin embargo, ¿no? Como ya sabemos, va a surgir el primer periodo de los egipcios, ¿no? ¿De qué periodo estoy hablando? El periodo que vamos a ver, ¿no? El periodo arcaico, o también llamado el periodo tinita, ¿no? Que aquí va a surgir pues la figura del gran Menes, o también llamado el señor Narmer, ¿no? Llamado el primer faraón, que unifica los nomos del Alto y el Bajo Egipto con un lugar, ¿no? Capital donde
la capital en Tinis, ¿no? Capital en Tinis. Bien, ahora acuérdate, ¿no? Periodo arcaico, Tinita, se dice Tinita, porque la capital estuvo donde en Tinis, ¿no? Igual, ¿no? Bueno, además no se pronuncia eso, pero cada periodo normalmente lleva el nombre de la capital, ¿no? Por eso que hace el periodo menfita, la capital en Memphis, ¿no? Periodo neotebano más adelante, capital en Tebas, ¿no? Prácticamente por ahí. Ya no vienen, pero un examen de admisión lo han quitado, lo cual me parece que está bien, ¿no? Quieren simplificarte la vida, ¿no? Bueno, pero recuerda, pues, ¿no? Que ustedes creo que solamente tienen 5 preguntas, ¿no? En cambio, los que van a otras carreras creo que tienen 10, ¿no? Entonces imagino para ellos sí debe ser un poco más complicado grabarse esto, ¿no? Aunque a veces a ustedes le ponen las más difíciles, creo, ¿no? Pero bueno, tienen que estudiar bien historia, ¿no? Una pregunta puede salvarte la vida, ¿no? Y historia puede salvarte la vida, ¿no? Porque recuerda que cualquiera puede aprender historia, ¿no? No es algo del otro mundo. En cambio, cualquiera no puede aprender física, ¿no? Por ejemplo, yo nunca aprendí física. Es decir, sí aprendí, pero no era como otros que en su cabeza tenían las teorías y todo eso. Bueno, entonces, en este periodo arcaico, Tinita, ¿no? El que va el gran unificador, o llamado primer faraón, el señor Menes, ¿no? También llamado Narmer. Bien, en este periodo es que se va a lograr establecer la escritura jeroglífica, ¿no? Establece la escritura jeroglífica, ¿no? En este caso lo que estoy mencionando. El calendario solar que ya mencionamos. Y también se va a dar el uso de las mástabas, ¿no? Bien, ahí está, uso de mástabas. Bien, entonces prácticamente esto es el primer periodo arcaico, también llamado primer periodo tinita. Es muy breve aquí en la pre, ¿no? No lo han explayado. Lo cual también me parece adecuado, ¿no? Porque tampoco hay que matarnos pensando qué pasó ahí. Obviamente que falta mucho, ¿no? De este periodo tinita hay una cantidad enorme de sucesos históricos importantes, sí, pero que, bueno, no están, pero en fin. Bien, entonces vamos a hablar del periodo, el siguiente periodo que es el periodo, el Imperio Antiguo, ¿no? Imperio Antiguo, donde vamos a ver aquí la hegemonía, ¿no? La hegemonía de quién? De la arquitectura monumental, ¿no? En este caso, sobre todo vamos a ver lo que son las famosas pirámides, ¿no? Las famosas pirámides, vamos a ver cómo van a ir evolucionando, ¿no? Cómo se van construyendo, cuánto crees que pesan, ¿no? Más aproximadamente. Por ejemplo, la pirámide de Keops, que es la pirámide más grande y la pirámide mejor conservada y construida, pesa 6.500.000 toneladas, ¿no? 6.500.000 toneladas, ¿no? Una monstruosidad, ¿no? Por ahí me dicen, profe, ¿no? La señorita Patricia Marcela Camacho Díaz me pregunta, profe, ¿la pre no considera el periodo predinástico? Una buena pregunta, ¿no? Como te habrás dado cuenta. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Lo que pasa es que de repente no lo han puesto, pero a ver, voy a ver mis apuntes yo. A ver, periodo predinástico. No, no. No, no. Bien, es que ese periodo que tú me estás mencionando es un periodo prácticamente de las culturas que estuvieron ahí, ¿no? Ahora, al arcaico no sé si también se le llama predinástico, puede ser, ¿ah? Mm, pero si tienes la info, la puedes poner ahí como para que tus compañeros, ¿no? Y yo también podamos observar la información, ¿no? Señorita Patricia Marcela, ¿no? Por ahí me pregunta otra señorita, ¿no? Profe, ¿y cómo hacen para saber su peso? Ya los arqueólogos, ¿qué método usarán? Pues, ¿no? Es decir, habrán medido. Bueno, en realidad no debe ser muy difícil, ¿no? Si tú tienes el volumen de un ladrillo nada más, y te das cuenta que la mayoría de ladrillos están igual. Solamente tienes que darte cuenta cuántos ladrillos hay en esa construcción y lo multiplicas nada más, ¿no? Y ya está, ¿no? Bueno, a menos yo lo imagino así, ¿no? O de repente deben tener algún tipo de tecnología que no conocemos, ¿no? Probablemente, digo, no sé muy bien eso. Bien, entonces estamos hablando del
¿no? De la pirámide de Keops, ¿no? Una pirámide gigante, ¿no? ¿Cuántos bloques se incorporaron en esta gran pirámide? Se incorporaron prácticamente 2.300.000 bloques para componer esta gran pirámide, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿y quién se encontró en esta pirámide? Bien, en esta pirámide de Keops vamos a encontrar una cúspide de oro, ¿ah? Imagínate, una cúspide de oro que estaba en la puntita de la pirámide, ¿no? ¿Qué más había? También había una tumba, aparte del faraón, había una tumba de la reina, ¿no? Se ve que quiso mucho a su pareja, ¿no? Para hacerle una tumba. Porque si ellos creían en la vida después de la muerte, este hombre quería irse también, ¿no? A la muerte, pues, con su mujer, ¿no? A ver, por ahí la información. Como el periodo preinástico fue una etapa de autonomía en la que las ciudades, provincias y demás estaban divididas en diferentes reinos independientes. En este periodo ocurrió la guerra entre el Alto. Mm, claro, ¿no? Yo creo que ese periodo preinástico, más que todo, es el periodo arcaico. Lo que pasa que aquí la pre te está poniendo entre comillas lo que ellos consideran los periodos más importantes. Pero en realidad, la Egipto no solamente es uno, dos, tres, cuatro periodos, ¿no? En realidad son casi 25 periodos, ¿no? Por ejemplo, el periodo arcaico que he mencionado se divide en 5 subperiodos, ¿no? Y en esto hay una cantidad enorme de faraones, ¿no? No hay uno, dos, tres, no, son varios, que no están incluidos, pero que deberían estar incluidos, ¿no? Más bien, gracias, señorita Patricia Marcela, por haber, ¿no? compartido esa información. Y ese periodo predinástico prácticamente es lo que estaba mencionando yo, ¿no? Es decir, es el periodo donde, como tu compañera ha puesto ahí, ¿no? Es un periodo de guerra entre el Alto y Bajo Egipto. ¿Te acuerdas que mencioné al inicio que los gnomos se van matando, ¿no? entre ellos, pero aparece un día Narmer y le dice, deje de tonterías, los cachetea y se vuelven a unificar? Ya, ¿no? Ese periodo antiguo, ¿no? Donde solamente hay ciudades que son los nomos, con nomarcas, sería el periodo predinástico, ¿no? Antes de que se conforme la dinastía de Narmer, ¿no? Pero sí, prácticamente lo que tu compañera ha puesto está muy bien, ¿no? Vamos a ponerle su mega like. Muy bien, gracias, señorita Marcela Patricia. Bien, entonces, estábamos hablando de esta parte y vamos a darnos cuenta que aquí el Valle de Gizeh, ¿no? Creo que ahí lo ha puesto si lo ha puesto, a ver, Valle de Gizeh. Ahí está, ¿no? El Valle de Gizeh, que es prácticamente donde están las grandes pirámides, ¿no? Ahí donde vamos a ver las grandes pirámides. Porque considero que es vital esto, nuestras grandes pirámides que vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí lo que es las pirámides Keops, Kefren, Miquerinos, ¿no? Que son pues pirámides grandes. Hay que recordar que la pirámide más grande es la pirámide de Keops, ¿no? Luego le sigue la de Kefren y luego la de Miquerinos, ¿no? Y prácticamente, pues no, estas pirámides solamente eran para enterrar a un faraón nada más, ¿no? Increíble, ¿no? Enterradas a una persona aquí nada más. Tremendas cosas gigantes para enterrar a una persona, ¿no? A mí a la justa me van a enterrar acá nomás si eso, si tengo suerte en Campofé, ¿no? De repente, ¿dónde me enterrarán, no? Pero, como te habrás dado cuenta, así es, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa importante que es la evolución de los templos funerarios, ¿no? Hay mástabas, hay pirámides y también hay hipogeos, ¿no? ¿Qué era la mástaba, no? La mástaba, creo que aquí hay una representación más adelantito, espérate. Ahí está, ¿no? Mástaba, pirámide e hipogeos, ¿no? Bien, son tres. Claro que acá está la pirámide de Soser, que es una pirámide escalonada. Pero la mayoría de pirámides, o las más representativas, son las pirámides que son pirámides, pues no escalonadas, ¿no? Pirámides, en esta forma. Entonces, ¿qué era una mástaba, profe? ¿Para qué servía? ¿Para qué la habían hecho, no? Una mástaba son las primeras tumbas, ¿no? Para nobles egipcios con cámaras funerarias subterráneas, obviamente, ¿no? Como se está viendo ahí, cámara subterránea. Y se construía una pequeña capilla, ahí dice, capilla, ¿no? Profe, ¿y para qué servía esa pequeña capillita que estaba ahí? ¿Para qué? Para ofrender, pues, ¿no? Para hacer las ofrendas, ¿no? Para eso servía la pequeña capillita. Bien, distinto era la pirámide, ¿no? La pirámide, pues, no son, superposiciones de qué, ¿no? De pisos que van encima uno de otro, ¿no? Y prácticamente las pirámides han tenido que tener un tipo de geometría espectacular, ¿no? Por ejemplo, hay una pirámide que se llama la pirámide
de Ashur, lo voy a escribir para que lo busques, ¿no? Esta pirámide de Ashur, que es una de las primeras pirámides, si tú te das cuenta, no quedó como las demás pirámides. Acá, ¿a qué me refiero? Que ellos tenían que tener un tipo, ¿no? Que termine la pirámide de esta forma, ¿no? Pero uno cree en realidad que es muy fácil construir una pirámide, en realidad no lo es, ¿no? Hay que tener dominio de la geometría para poder ver que el aire no lo mueva, que se mantenga en cierta forma, ¿no? Es como cuando tú vas a la playa y crees que tú puedes construir un castillo de arena, ¿no? En realidad hay que tener paciencia, no saber, ¿no? Cuánta arena vas a poner. Exactamente aquí, ¿no? La pirámide de Ashur, ustedes la buscan en Google, ahí te das cuenta que inicialmente trataron de construir un tipo de arquitectura que no resultó. No resultó esta pirámide, ¿no? Esta es como la pirámide fallida, ¿no? Es decir, al inicio quisieron construir, no les salió, lamentablemente, ¿no? Entonces eso era la pirámide. Y por último, y no menos importante, está lo que es el hipogeo, ¿no? Como lo ves ahí, también subterráneo el hipogeo. ¿Y por qué construyeron el hipogeo? Porque aunque no lo creas, la gente saqueaba, ¿no? Saqueaba los tesoros de las pirámides, ¿no? Se metía, sabía que como ahí estaba enterrado el faraón, sabían que había oro y más cosas, le robaban, ¿no? Entonces, para evitar que haya un tipo de robo, se construyó estos hipogeos, ¿no? Tanto la cámara funeraria, como ves ahí, como la capilla, se escondían en grandes cuevas bajo la tierra, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, el hipogeo es distinto, ¿no? Mira, ¿no? La cámara está acá oculta y la capilla también, ¿no? Entonces, para llegar ahí era un poco complicado, ya el choro ya no se iba a meter de cabeza, no le iba a pensar, no, mejor no, me puedo quedar atrapado ahí, ¿no? Entonces, estos son la mástaba, la pirámide de Zoser, ¿no? La pirámide de Keops, la más representativa, y los grandes hipogeos, ¿no? Bien, entonces, este imperio antiguo es el periodo donde se desarrolla la mayor arquitectura monumental, ¿no? De los egipcios, ¿no? Que, bueno, importantísimo esta parte, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, pero hay que recordar que aquí este imperio antiguo va a colapsar, ¿no? Y va a dar paso, como dice ahí, al primer intermedio, ¿no? Ahora, ¿por qué este colapsa, ¿no? ¿Por qué el imperio antiguo colapsa? Sobre todo en este reinado del señor Mentuhotep, ¿no? Mentuhotep es la persona que va a gobernar en esta época, ¿no? Ahora, ¿por qué este periodo de Mentuhotep colapsa? Vamos a ver, pues, ¿no? Que ya vamos a ver aquí problemas entre quiénes, problemas entre lo que son los sacerdotes y los faraones, ¿no? Obviamente no se están llevando bien, ya hay disputas entre ellos. También se van formando otras grandes dinastías, ¿no? Que van a querer poseer, ¿no? El poder. Y esto va a llevar, pues, acá hay un tipo de anarquía en este tiempo, ¿no? Prácticamente no hay un faraón que pueda, ¿no? Establecer el poder, calmar aquí a la gente, ¿no? Entonces, prácticamente estos faraones también van a ser criticados por el pueblo y van a llevar, pues, ¿no? Que se termine este periodo del Imperio Antiguo con su primer intermedio, ¿no? Bien, y ahora ya vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Que es el Imperio Medio, ¿no? Imperio Medio, donde se lograron una expansión grande. En este caso, la capital va a estar en Tebas, ¿no? Por eso que a este Imperio Medio también se le llama Imperio Tebano, ¿no? Imperio Medio, Imperio Tebano también le dicen algunos. ¿Por qué? Porque la capital estuvo en Tebas, ¿no? Para que no te compliques la vida, ¿no? Bien, entonces aquí, como mencioné en un inicio, ¿no? Estuvieron en una disputa entre ellos, ¿no? Siempre los egipcios, ¿no? O todos los humanos disputándose. Entonces tiene que haber un unificador, ¿no? Hay un unificador. ¿Cómo se llama ese unificador, profe? Mentuhotep segundo, ¿no? Mentuhotep segundo va a ser el que va, ¿no? Va a ser el que va a unificar a estos sátrapas que están que se pelean, ¿no? Los unifica. Pero sobre todo acá hay una cuestión, ¿no? Como te mencioné, había una disputa entre sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de adoración grandes aquí en Egipto, ¿no? Que es la adoración a Amón y la adoración a Ra. ¿No? Son estos dos, siempre están en constante pelea, por lo tanto, para que el norte y el sur, ¿no? El Alto y el Bajo Egipto no se peleen, se crea, ¿no? El Amón-Ra, ¿no? Se acabó, ¿no? Recontra inteligente, ¿no? Coeficiente 1000, ¿no? Para haber hecho
esa unificación, ¿no? Amon-Ra, listo, ya nadie se va a mechar, nadie se va a pelear, ¿no? Supuestamente. Bueno, entonces ahí ves, ¿no? Mentuhotep II, para que no se metan cuchillos, para que no se maten, ¿no? Los unifica se puede decir, en esta religión, ¿no? Donde van a compartir dos dioses, ¿no? Amon-Ra, ¿no? Amon-Ra. Bien, entonces esta unión religiosa los consolida también políticamente, ¿no? Pero no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los Hicsos, como menciona. Invasión de los Hicsos, introducen el hierro y el caballo, ¿no? Adiós, egipcios, ¿no? Con esta introducción del hierro y el caballo, se termina prácticamente todo, ¿no? Recuerda que los egipcios todavía seguían en la edad de bronce, ¿no? Entonces no tenían armas o no tenían la fuerza para poder combatir a los Hicsos, ¿no? Y los Hicsos eran, pues, no dominantes prácticamente de lo que es el hierro, ¿no? Tenían, como dije ahí, ¿no? Carros, ¿no? Tenían espadas, tenían escudos, flechas, lanzas, ¿no? Era imposible combatir contra los Hicsos con la tecnología militar que ellos disponían y los egipcios no. Bien. Por lo tanto, este periodo de los Hicsos va a dar paso a lo que es el Imperio Nuevo o el Imperio Neotebano. Neotebano porque otra vez está la capital en Tebas, ¿no? Ahora, ¿hay alguien que expulsó, profe, a los Hicsos? Sí. ¿Quién fue, profesor? Amosis. Amosis primero expulsa a los Hicsos. Expulsa a los Hicsos. Tebas, la capital, como por eso se llama Imperio Neotebano, ¿no? Tebas, la capital. Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Algunos de los faraones representativos, ¿no? En este caso, Tutmosis, ¿no? Amenofis, ¿no? Tutankamón, ¿no? Ramsés. Y recuerda que hay un millón ahí de leyendas, que Tutankamón, que no sé qué, ¿no? Que la mayoría de veces no son tan ciertas, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Bien, vamos con el primero, que es el más sencillo, que es Tutmosis III, que si te preguntan quién es el que logró la máxima expansión territorial de Egipto, es Tutmosis III, ¿no? En el Imperio Nuevo, ¿no? Va a lograr expandirse por Palestina, Líbano y Siria, ¿no? Prácticamente ya Egipto va a lograr una de las máximas expansiones de su imperio, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién sigue, no? Amenofis IV. ¿Por qué Amenofis IV es tan importante? ¿Por qué es tan conocido también aquí? Por el hecho de que Amenofis IV fue un emperador que buscó eliminar el poder de los sacerdotes. Porque si te das cuenta, en Egipto hay un centenar de dioses, ¿no? Hay muchos dioses. Cada dios tiene un sacerdote, ¿no? En este caso, los sacerdotes tienen también un tipo de poder político. Al disponer de un tipo de poder político, opacan la figura del faraón. Por lo tanto, este señor Amenofis IV buscó en cierta medida, ¿no? Destruir la figura de los demás dioses y solamente tener un dios, que en este caso era el dios Atón, ¿no? ¿Y quién iba a ser el sacerdote de este dios Atón? Él, ¿no? Él iba a ser el sacerdote de este dios Atón. Por lo tanto, pues, ¿no? Generó un conflicto entre quién, entre los sacerdotes, ¿no? Y entre el faraón mismo, ¿no? Porque los sacerdotes sentían que estaban haciendo una afrenta a los dioses, ¿no? Por lo tanto, no le resultó muy bien la locura de quiso ser este señor Amenofis IV, ¿no? No funcionó. Entonces, este señor Amenofis IV se cambió el nombre, ¿no? Profe, ¿cómo se llamó? Se llamó Akenatón, ¿no? Se cambió el nombre a Akenatón y buscó en cierta medida enfrentarse a los sacerdotes. Resultó, ya sabemos la verdad, ¿no? No resultó, por más que le puso ganas, por más que quiso hacerlo, no resultó. No logró en cierta medida, pues, no, tener este control. Los sacerdotes se impusieron, ¿no? Los sacerdotes eran prácticamente la élite de ese lugar, ¿no? Eran los nobles, ¿no? No querían que existiera solamente un dios, ¿no? En este caso ya, pues, no permitieron que el señor Akenatón, ¿no? Lograra imponer la figura de su dios Atón, ¿no? Que era el dios prácticamente sol, ¿no? No logró imponerlo y bueno, lo destituyen, ¿no? Por lo tanto, ahí queda, ¿no? Las ganas de este señor de querer poder, permitir, pues, ¿no? Que haya solamente un dios, que era el dios Atón, ¿no? Bien, por lo tanto, aquí ya vamos a la parte, ¿no? Que es con el señor Tutankamón, ¿no? Tutankamón, que muchos dicen, no, profe, había una maldición, que Tutankamón, que cuando lo descubrieron se murieron.
Bueno, no es tan real, en verdad, ¿no? Hay leyendas de eso, pero no es tan cierto, ¿no? Profe, ¿quién es el descubridor de Tutankamón? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿No? Ahí está, muy bien, señor André Marcelo, ¿no? Howard Carter, ¿no? En el año de 1922, ¿no? Muy bien, señorita Nicole, ¿no? Completado, Howard Carter, muy bien, ¿no? 1922, Howard Carter, como mencionado, sus dos compañeros, su compañero y su compañero han mencionado, 1922 descubre la cámara, ¿no? De la bóveda de Tutankamón, ¿no? Y a raíz de eso hay un millón de leyendas que dice que cuando abrieron la bóveda se murieron, ¿no? Lo cual es falso, pues, ¿no? Lo cual es falso. En realidad no es que hubiera una maldición, sino que el problema es que tú estás desenterrando un lugar que tiene residuos, bacterias, de hace más de cuánto, ¿no? Mira, yo te voy a decir, ¿cuántos años crees que tenía esa tumba cuando la descubrieron? Ah, por ahí me he hecho una pregunta. Profe, ¿no? Entonces Mentuhotep II buscó la paz con los sacerdotes y Amenofis trató de eliminar, sí, no es que trató de eliminarlos, trató de disminuir el poder de los sacerdotes porque crecía mucho, ¿no? ¿Lo logró? Ya sabemos que no lo logró. Pero sí, Mentuhotep II buscó en cierta medida unificar este poder, ¿no? Por eso que estaba la adoración al dios Amon-Ra, ¿no? Y lo logró, pero en este caso, ¿no? Amenofis no fue más allá, ¿no? Quiso imponer una religión monoteísta y no resultó, ¿no? Buena pregunta. Bien, entonces, estamos hablando aquí, ¿no? Le decía, ¿cuántos años crees que pasó para que pudiera descubrirse la tumba de Tutankamón, ¿no? Una idea más o menos de años, puedes jugar más de 400, más de 2000, más de 1000, más de 1000 también. Ahí está, por ahí, ¿no? Tu compañera se acercó, ¿no? Está en 3000, ya ahí muy difícil a saber el número exacto, pero por ahí está, ¿no? Tuvieron que pasar 3249 años para que alguien pudiera encontrar la tumba de Tutankamón. 3249 años, ¿no? 3249 años, increíble, ya se encontró la tumba de Tutankamón. Y empezaron a desenterrar y encontrar, pues, ¿no? Todos los estudios que se hizo sobre Tutankamón, se encontraron, pues, ¿no? 5000 objetos, 5000, ¿ah? 5000 objetos entre los que ellos había, pues, ¿no? Cofres, había bronce, camas, lienzos, joyas, vestidos, abanicos, armas, ropa, ¿no? Todo eso se encontraba ahí. Bien. Y ahora después de eso, ¿no? Ya sabemos que vamos a pasar a uno de los últimos, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Profesor, estoy hablando de Ramsés, ¿no? Ramsés es prácticamente el último faraón importante de todos los faraones que ya van quedando, ¿no? Ramsés, que es el que también aparece en la Biblia, ¿no? Que no hay que olvidar eso. Entonces, Ramsés va a ser se puede decir, el más importante, entre comillas, ¿no? La edad dorada, le dicen algunos, ¿no? Lo que hizo Ramsés, cómo va avanzando, va a tener algunas campañas importantes, ¿no? Va a dominar otra vez Siria, va a dominar Palestina, ¿no? Y tiene una batalla, ¿no? Que todos la conocen ahí, que está ahí, ¿no? Que es la batalla de Kadesh, ¿no? Que se enfrenta a los hititas, ¿no? Que en realidad muchos creen que en esta batalla eh, ganaron los egipcios. No, no es que ganaron, sino que buscaron una forma de no enfrentarse a ellos porque en realidad los hititas le podían ganar, ¿no? Por eso formaron un tratado de paz y más bien se ayudaron entre ellos mutuamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que más adelante los hititas, ¿no? Van a lograr expulsar a algunos pueblos que venían a derrotar a los egipcios, ¿no? Bien. Entonces, prácticamente Ramsés va a ser el último de los grandes emperadores, ¿no? Que permitió lograr expandir el imperio egipcio, ¿no? A lo máximo, ¿no? Ahí nomás con Ramsés ya es lo último, ¿no? Ya no hay otros grandes eh, faraones que van a lograr, pues, ¿no? Consolidar el poder de Egipto como lo hicieron los anteriores, ¿no? Prácticamente ahí quedan. Y luego de eso, ¿no? La dinastía va a pasar a conquista de Asiria, ¿no? Asiria va a ser el que va a estar ahí.
dominando por un tiempo, va a tener un tipo de esplendor, pero al final no logran consolidarse, ¿no? En algún momento los egipcios van a lograr librarse del yugo de los asirios, pero no por mucho tiempo, ¿no? En ese caso solamente se menciona Samético, que fue otro de los últimos faraones también representativos, y al final ahí queda, ¿no? Por eso que pasamos a la última etapa, que es llamada la etapa de la tardía o la baja, ¿no? Donde Egipto va a ser conquistado por varias culturas, ¿no? No solo una, dos, y va a ser su fin, ¿no? En este caso, ¿cuáles fueron las culturas que conquistaron a los egipcios? Vamos a empezar con la primera, ¿no? Los asirios. ¿Quién lo conquistó, profe? Asarjadón. Asarjadón va a ser el que va a conquistar a los asirios, ¿no? De ahí sigue los persas también van a conquistar con Cambises II. ¿No? De ahí quien sigue, Alejandro Magno, ¿no? Pero en el caso de Alejandro Magno, es un poco como que representativo o diferente. ¿En qué sentido? En el sentido que Alejandro Magno, como te mencioné, no era un hombre de su época, ¿no? Era un hombre que estaba adelantado a su época. Lo que creía Alejandro Magno era que la forma en que podían subsistir las conquistas era unificando las culturas, no destruyéndolas. No, normalmente aquí lo que vemos es que cuando una cultura gana, ¿qué hace? Se impone sobre la otra cultura y la destruye, ¿no? En este caso, Alejandro Magno lo que buscó es que las culturas tuvieran algún tipo de unificación, ¿no? En este caso, Alejandro Magno va a formar ahí una dinastía, no él, sino uno de sus generales, llamado Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo fue a formar ahí la dinastía ptolomeica, ¿no? Dinastía ptolomeica. Está la dinastía ptolomeica. En esta dinastía ptolomeica vamos a ver a la última, ¿no? A la última faraona que es Cleopatra octavo, ¿no? Cleopatra octavo. ¿Que se va a unir con quién? Se va a unir con el señor Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio. Y en este caso Marco Antonio y Cleopatra se unen y van a echarse contra alguien, ¿no? ¿Contra quién? Contra el gran Octavio. Y bueno, ya sabes que cuando pasa eso, ahí se acaba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque Octavio los va a derrotar en la batalla de Accio. Batalla de Accio. Estoy hablando del 31 antes de Cristo, ¿no? Batalla de Accio 31 antes de Cristo, donde van a tener ya el control total, ¿no? de Egipto, Roma, y deja de existir todo tipo de dinastía, ¿no? Egipcia, ¿no? Y ahí llega el fin de Roma, ¿no? Con la posesión que hace, en este caso, Roma, ¿no? Sobre ellos. Bien, ¿no? Por amor muchas cosas, o muchas personas hacen cosas que no deben de hacer, ¿no? Por amor. En este caso, Marco Antonio, ¿no? Por amor se unió con Cleopatra y no pudo derrotar a Octavio, que ya sabemos que más adelante Octavio se va a volver Augusto, ¿no? Y luego Augusto se va a volver el primer emperador de Roma, ¿no? En la época del imperio, ¿no? El imperio romano. Bien, entonces con esto vamos a ver las manifestaciones culturales importantes de egipcio, ¿no? Disculpen, de Egipto. En este caso, tres tipos de escritura, ¿no? Jeroglífica, hierática, demótica. La primera, ¿no? Que es la religiosa, ¿no? Usada para fines religiosos, la más antigua también. La hierática para fines netamente administrativos y la demótica para fines comerciales, nada más, ¿no? Para fines comerciales, que lo usaba en su gran mayoría también el pueblo, ¿no? Por eso se llama demo, ¿no? Demótica. Bien, arquitectura, ¿no? Básicamente dirigida a exaltar a los dioses, faraones, como lo hemos visto, ¿no? Con las pirámides, ¿no? La esfinge, etcétera, ¿no? Características, la mayoría de estas características que es monumental, ¿no? Todas son grandes, enormes, ¿no? Religiosa, obviamente, sí. Funeraria, en este caso, destacan las tumbas, ¿no? Como es el caso de las pirámides, el caso de los hipogeos y el caso de las mastabas, ¿no? Bien, religión, ya sabemos, ¿no? Politeísta, ¿no? Había dioses por todo lado. Por todo lado vamos a ver dioses, ¿no? Ya cuando se acabe God of War 5, ¿no? Que estamos ahorita con la religión, ¿cómo se llama?
De Odín, eso, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa religión. Vikinga, ¿no? Con religión vikinga, Nórdica, nórdica. no, nórdica, ¿no? Van a pasar otra vez a otro tipo de religión, ¿no? ¿Cuál será? No sé, de repente elijan a los egipcios, ¿no? Porque acá también hay dioses por doquier, ¿no? Bien, entonces, ¿no? Politeísta, porque hay varios dioses, solatría, ¿qué quiere decir solatría? Fusión, ¿no? De humano con eh, antropomorfo, ¿no? Fusión de humano con un animal, ¿no? En este caso aquí me das cuenta, cabeza de chacal, pero cuerpo de humano, ¿no? Bien. ¿Qué más también? Heliolatría. ¿Qué es heliolatría? Adoración al sol. Y también importante, ¿no? Creencia en la vida después de la muerte y el juicio de los muertos. En este caso hay un librito, ¿no? Que se llama El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos. Que en este caso, pues, no, es prácticamente un libro donde se ve el juicio de los muertos. En este caso, por ejemplo, es el tribunal de Osiris, ¿no? Te das cuenta ahí, está Osiris midiendo, ¿no? Bien, mira, esto viene en pregunta de examen de admisión, así que ten cuidado, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, ¿qué es? Un corazón, ¿no? Profe, métale zoom, no puedo, no hay acá zoom. Pero aquí, ¿qué tenemos? Una pluma. ¿De cómo era eso? Se ponía una pluma en la balanza y un corazón en el otro lado, tu corazón. Y si tu corazón no, es decir, pesaba lo mismo que la pluma, eso quiere decir que los actos que habías hecho en vida eran buenos. Si tu corazón pesaba más que la pluma, quiere decir que eras un pecador, ¿no? Y te ibas al infierno prácticamente, ¿no? Entonces, eso es el libro de los juicios de los muertos, ¿no? Un juicio en realidad a los muertos, ¿no? Por ejemplo, en la religión católica también hay lo mismo, ¿no? Existe el infierno, ¿no? El purgatorio, el cielo también, ¿no? Descrito sobre todo en la obra de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Entonces, ahí importante, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy condenado al infierno, ¿no? Que también me quiero ir al infierno, pero quiero conocer a toda la gente mala, ¿no? Voy a estar arriba, ¿a quién voy a conocer, ¿no? Mejor conozco a Napoleón, ¿no? Conozco, no sé, pues Julio César, toda esa gente hereje que estaba ahí, ¿no? Para conversar, ¿no? Creo que hay gente más chévere en el infierno que en el cielo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí está. Con eso llegamos al fin de lo que es la cultura, o la gran cultura, ¿no? Egipcia, ¿no? Y vamos a hablar de otra cultura que es importante, obviamente, la cultura india, ¿no? No menos importante, sí, importante también, la cultura india, no se ha mencionado mucho. Bueno, aunque a mí me hubiese gustado más hacer la cultura persa que la cultura india, pero bueno, por algo lo han puesto, así que hay que respetar lo que pone la prensa. Bien, vamos a empezar con la cultura india. Ahí no tienen sus aportes importantes, como es el caso de la creación del cero posicional. No existía el cero, ahora ahí está el cero, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Qué más? Invención del ajedrez, ¿no? Un juego importante. Aquí en el Perú tiene varios campeones de ajedrez. Y también tenemos la invención del yoga, ¿no? Profe, ¿con qué relacionan a la balanza que te preguntan? ¿Con qué relación? Ah, ya, te refieres a la pregunta, examen de admisión. Ya, buena pregunta. La pregunta de examen de admisión que yo vi es prácticamente, trataban de darte a entender, a menos lo que yo entendí, ¿no? Que recuerdes por qué se hacía este tipo de juicio. Es decir, el tener el corazón y la pluma, qué tipo de relación tenían el juzgar tu vida, ¿no? El corazón y la pluma juzgaban la vida que tú habías tenido en la tierra. Como mencioné, ¿no? Si tu corazón pesaba más que la pluma, te ibas al infierno, ¿no? Pero si tu corazón pesaba igual que la pluma, es porque habías tenido una vida buena. Entonces, prácticamente eso era, ¿no? Un juicio como un análisis de lo que habías hecho en vida. Esa fue la pregunta, ¿no? Y, por ejemplo, relaciona, ¿no? El libro de los muertos, etcétera, ¿no? Y si pesaba menos, ya, pues eso no dice en el libro de los muertos, ¿no? ¿Qué te voy a decir, no? No dicen, ¿no? De ahí las preguntas que me hacen ustedes, ¿no? No hay profe, me va a preguntar, profe, ¿cómo se llaman los papás del Chavo del Ocho? Me va a preguntar también. No, pues no hay, ¿no? No te dice el libro de los muertos y qué pasaba si el corazón pesaba menos que la pluma, ya, pues no sé qué, super santo, ¿no? ¿Qué habrá sido, ¿no? Ya no me imagino, pues, ¿no?
Bien, entonces, vamos con la parte que es ya la India, ¿no? En este caso, ya mencioné algunos de sus aportes culturales, ¿no? La religión, tenemos el hinduismo, ¿no? Creado en la época védica, que tiene los libros de los Vedas, que en realidad es una religión bien polémica, pero lamentablemente sigue existiendo. El budismo, ¿no? Fundado por el señor Siddhartha Gautama, ¿no? Por favor, ahí le voy a pedir que tengan cuidado, ¿no? Profe, ¿con qué voy a tener cuidado? Tengas cuidado porque muchas veces en pregunta de examen de admisión, yo sé que te parecerá tonto, pero no te acuerdas de Buda solamente por Buda, ¿no? Acuérdate de Buda por su nombre original, que es Siddhartha Gautama, ¿ok? ¿Por qué? Porque en pregunta de examen de admisión preguntaron, ¿no? ¿Quién fue el fundador del budismo? Así, bien simple, era una pregunta de verdadero y falso nada más, ¿no? Y decía al costado Buda. Y la gente, Buda, no, lo marcó, ¿no? Y era falso, porque en realidad lo que la pre quería que te aprendas es que es Siddhartha Gautama. Así que grábatelo, con Siddhartha Gautama, no te grabes en la cabeza Buda, ¿no? No te grabes en la cabeza Buda. Bien, ¿dónde estuvo ubicado también la religión hindú, ¿no? Bueno, India, ¿no? En las valles del Indo y Ganges, ¿no? En este caso te das cuenta, todo tipo de civilización grande que hubo en esta época estuvo ubicado entre ríos, ¿no? Bien. Arquitectura, ¿no? Destacan las estupas, ¿no? Lo que estás viendo ahí, ¿no? Característico del budismo. Y en la escritura también destacó lo que es el sánscrito, ¿no? Que dicen que es la lengua de los demonios, según las tonterías de las películas que veo de terror sobre exorcismos, ¿no? Que seguro muchos de ustedes también han visto, ¿no? Que son aburridas, ¿no? Son un rato para relajarse, para reírse, porque no dan miedo. Creo que la única película que dio miedo fue ¿cómo se llama esta? El Exorcista, pero el original del año 80. Cuando lo veo todavía tengo pesadillas, me asusta. Es una película un poco, por no decir, bastante espeluznante, ¿no? Pero bueno, no quiero recordar eso. En fin, vamos con los periodos históricos, que no aquí la pre no los detalla, no son tan grandes. En este caso, civilización del Indo, ¿no? Que va del 3300 a 1300 antes de Cristo, donde vamos a ver una revolución urbana, ¿no? Entonces, prácticamente esto está habituado, ¿qué cosa? En la edad del bronce, ¿no? En la edad de bronce, donde se da la revolución urbana. En este caso, cuando dices que hay revolución urbana, es porque hay un conjunto de casas, ¿no? Conjunto de casas y hay edificios públicos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Una revolución urbana quiere decir que ya vemos un tipo de jerarquización dentro de la sociedad, ¿no? Cada persona tiene una función dentro de la sociedad, ¿no? En este caso, vamos a ver que hay artesanos, pescadores, comerciantes, ¿no? Y hay una función determinada, ¿no? Por eso que se llama revolución urbana y va a surgir en las partes de, ¿no? Mohenjo-Daro y Jarapa, ¿no? Que son lugares donde la revolución neolítica también llegó, ¿no? Y logró una máxima expansión. Bien, sin embargo, esto no va a durar mucho tiempo, por eso que vamos a pasar al tiempo el védico, que es cuando se da la invasión indoeuropea, ¿no? Y también llamada de los arios, porque van a introducir, ¿qué cosa? El hierro, ¿no? Los carros de guerra y también la lengua sánscrita. Pero en esta época es importante una cosa, ¿no? En esta época va a haber una adoración a un dios, adoración a Indra, ¿no? Que es el dios de la guerra, ¿no? Además, hay que recordar que este periodo védico, como se menciona, es el periodo donde surge esto, ¿no? Las Vedas, eso que está acá. Ahora, ¿qué es el libro de las Vedas? El libro de las Vedas es un material, ¿no? Un libro que va a fundamentar lo que es el sistema de castas que estamos viendo acá, ¿ok? Ahora, quiero que ahí tengas un poco de cuidado porque normalmente es una pregunta para hacer caer, ¿qué es, no? ¿Cuándo fue que se consolidó el sistema de castas, ¿no? El sistema de castas se consolidó en el periodo brahmánico, pero ¿dónde aparece el sistema de castas? En el periodo védico. No sé si me dejo entender esta parte. En el periodo védico surgen los libros de los Vedas, ¿no? Que justifican el sistema de castas. Sin embargo, recién se van a consolidar ¿cuándo? Se van a consolidar en el periodo brahmánico. Recién en el periodo brahmánico vamos a ver que hay una consolidación del sistema de castas.
Por eso que normalmente en preguntas tratan de hacerte caer y decirte, pues, no, que el sistema de castas se consolidó en el periodo védico, falso. El sistema de castas apareció en el periodo brahmánico, falso también, ¿no? El sistema de castas surge en el periodo védico y se consolida en el periodo brahmánico. Así que, por favor, ten cuidado, que eso es normalmente una pregunta de examen de admisión para hacerte caer, ¿no? Y recuerda que tu examen de admisión está pronto, ¿no? Si vas pagado, ¿no? Si has tenido la dicha, se puede decir, de pagar y sabes que tu examen es la otra semana, creo, el 4 de septiembre, etcétera, ¿no? Que está a una nada de ser cancelado por el Ministerio de Salud otra vez más, ¿no? Pero han dicho que vamos a ver qué dice el Ministerio de Salud, ¿no? A ver si tienen suerte y pueden dar su examen. Bien, y pasamos al periodo brahmánico, ¿no? El periodo brahmánico que suena a chela, ¿no? Por Brahma, ¿no? Brahmánico. Pero no tiene nada que ver, que tiene que ver con Brahma, ¿no? El dios que está acá. Bien, consolidación del sistema de castas, ¿no? Ya ahorita vamos a ver y explicar cada sistema de castas, que es una porquería, si lo se puede decir literalmente, ¿no? Porque en realidad uno no tiene que nacer superpuesto con lo que tú tienes que hacer, ¿no? Si tú naces esclavo, que tienes que morir esclavo, no me parece justo, ¿no? En realidad la vida como dicen los existencialistas filósofos, ¿no? Es una connotación bien injusta desde que naces, ¿no? Porque así como nosotros, ¿no? Y me refiero a ti, ¿no? Hemos nacido de repente en un lugar más cómodo para poder acomodarnos. Hay gente que nace en lugares donde hay guerra, ¿no? Donde hay hambruna, donde no hay agua. Entonces no tiene mucho sentido a veces la vida, ¿no? Entonces, lo que le da sentido a la vida es que tú intentes vivir, ¿no? Vivir por las personas que no pueden vivir, ¿no? Entonces, dale sentido a la vida. Entonces, el sistema de castas es una cosa espeluznante, ¿no? Te das cuenta, tú vives y naces de acuerdo a lo que tú naciste, ¿no? Si tuviste la buena suerte de nacer sacerdote, bacán, ¿no? Noble, bacán, ¿no? Hasta allá, hasta pueblo, ¿no? Pero mira, si naciste esclavo o paria, no es chévere, ¿no? No es chévere para nada. Bien, entonces, vamos con el periodo brahmánico a explicar cada uno. Brahma, ¿no? De cada parte del cuerpo de Brahma surge un tipo de casta. En este caso, ahorita voy a explicarlo, no te preocupes. En este caso, de la cabeza de Brahma surge lo que son los brahmanes, ¿no? Ahí está, los brahmanes, los sacerdotes, ¿no? Que se encargaban de hacer el culto, ¿no? Que rendían también pleitesía al dios Brahma y todo eso, ¿no? Ay, disculpe un rato. Por otro lado tenemos a los chatrias, ¿no? ¿Quiénes son los chatrias? Los chatrias son los gobernantes y guerreros. Chatrias. Están los chatrias, gobernantes y guerreros. Y tenemos a los vaisyas, ¿no? Vaisyas, que son, pues, ¿no? El pueblo. Que recordar que los vaisyas cumplen varias funciones, ¿no? Comerciantes, terratenientes y campesinos. Ahí está, ¿no? Ahí están los vaisyas, ¿no? Y bueno, por último, y no menos importante, están los sudras, que son los siervos o esclavos, ¿no? Nada más. Sin embargo, uno creía, ¿no? Que detrás de los sudras, ¿no? De los siervos, esclavos, no podría haber algo peor. Sí había algo peor que eso, ¿no? ¿Qué eran? De los residuos del pie de Brahma, ¿no? Porque hay que recordar que de los brazos salen los chatrias, de los, de las piernas salen los vayas, y del pie salen los sudras, ¿no? Los dalits y parias, que son llamados los impuros, ¿quiénes eran estos señores, no? Es una pregunta, profe, ¿quiénes eran los parias, no? Los parias era como decir la basura de la sociedad, ¿no? Eran personas que habían traicionado en cierta medida esto, que habían hecho asesinatos, ¿no? Y que habían sido prácticamente excomulgados dentro de la sociedad. Y que lamentablemente los hijos de estas personas seguían excomulgados, ¿no? Si tú ibas por la calle y veías un paria y le metías un cuchillazo, nadie te podía decir nada. En realidad estaba bien que lo hayas matado. No tenían ningún tipo de derecho, ningún tipo de nada, ¿no? Porque por lo menos los sudras, me refiero a los esclavos,
estas personas le tenían pues no un aprecio a su amo, ¿no? El amo decidía qué hacía con su esclavo, pero en el caso de los dalits y parias, no. No había amo sobre ellos, cualquier persona podía hacer lo que quería con cualquier dalit o paria. Pero si te das cuenta, este sistema de castas en realidad no es un algo de lo que deberíamos sentirnos pues orgullosos como humanidad, ¿no? ¿No? Lo cual en realidad no si nos ponemos a pensar, creo que es algo que se ha hecho pues no por muchos años en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, prácticamente el humano ha decidido quién vive, quién muere, cómo, cómo continúa, etcétera, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Lamentablemente. Ahora, por ahí creo que hay una pregunta. Creo que me han preguntado, a ver. Me dicen, profesor, ¿cómo sabías que eras un paria? Bien, primero, ¿no? Para la cosa más sencilla, no vivían en un, es decir, no vivían en un lugar, vivían en un lugar separado, ¿no? Eso era una cosa importante. Segundo, tenían como unas marcas en la frente, ¿no? Tenían unas marcas en la frente. Con el tiempo se ha ido tratando de incluir a los Dalits dentro de lo que es el sistema, ¿no? Pero hay mucho racismo, ¿no? Hay mucha gente que es también muy ferviente de esta religión, ¿no? Y no permiten, pues, ¿no? Que estén dentro de esto, ¿no? Hacen actividades extremadamente desagradables, porque tú en la actualidad te pones a leer, profe, todavía existen las parias, existen, ¿no? Todavía los Dalits siguen existiendo en el mundo, ¿no? ¿Qué hacen estos Dalits? Recogen excrementos de los humanos, ¿no? Trabajan en espacios laborales eh, explotados, ¿no? Y los niños normalmente van a las escuelas y recogen las heces de los otros niños, ¿no? Entonces, en realidad no es algo muy chévere ser de esta, ¿no? De esta casta, ¿no? Bueno, en fin. En ese periodo brahmánico también va a surgir lo que es el sistema, ¿no? El budismo, ¿no? Por Siddhartha Gautama, ¿no? Que en oposición a lo que hace el sistema de castas, ¿no? En este caso recuerda que los budistas buscan este punto de concentración máximo que es llamado el nirvana, ¿no? Que muchos de ellos han llegado a ese punto máximo del nirvana, ¿no? Pero que en verdad, pues no, yo no llegaría, ¿no? Hay que tener mucha paciencia para lograr eso, ¿no? Hay otra forma de llegar a nirvana, ¿no? Que ya la van a descubrir más adelante, ¿no? Que no voy a mencionar, obviamente. No, ya, vamos al siguiente, ¿no? El Imperio Maurya, ¿no? Imperio Maurya, donde aquí, pues, ¿no? Está la figura de Chandragupta Maurya, primer unificador del norte de India. Y también tenemos al señor Asoka, ¿no? Asoka, máxima expansión del imperio y el budismo considerado como religión oficial. Bien, el Imperio Gupta, o también llamado la Edad de Oro, ¿no? Es el máximo apogeo comercial y un gobierno descentralizado que llega a su fin con la invasión de los hunos. Ahora me dirás, profe, ¿y ahí acaba la religión hindú? No, la religión hindú continúa, ¿no? Continúa hasta que llega el imperio islámico y el imperio islámico, pues no, el imperio musulmán va a destruir a lo que queda de ellos, ¿no? Bien, vamos ya a lo último para responder las preguntas. Vamos a China, ¿no? China, ¿no? Ubicado entre los ríos azul y amarillo. En este caso te lo han puesto en chino, ¿no? Que bueno, si te lo han puesto la pre así porque va a venir de esta forma, así que ya fue, ¿no? Azul y amarillo, te olvidas de tu cabeza azul y amarillo, ahora es Wang Ho y Yang Zhenqiang, ¿no? Yang Zhenqiang. No sé si se pronuncia así, pero grábatelo, ¿no? Que ya no va a venir azul y amarillo, ¿no? Nos mataron con eso. Bien. La arquitectura, ¿no? Las pagodas, que son las que están aquí, que seguro de repente tú lo has visto cuando has ido a la embajada china. Creo que hay una pagoda ahí, o no, creo que no. Pero bueno, ahí está, ya sé que es una pagoda, ay, disculpen. ¿No? Y la Gran Muralla, ¿no? Que es la única construcción que se puede ver de un satélite, ¿no? Bien, de escritura tipo ideográfica, ¿no? La más antigua de China.
Aportes, hay que recordar aquí los chinos, una cantidad enorme de aportes, ¿no? Papel, brújula, sericultura, porcelana, imprenta, ¿no? Pólvora, sismoscopio, ballesta. Todo lo que ellos crearon, los europeos lo mejoraron y lo hicieron más destructivo, ¿no? Como por ejemplo el caso de la pólvora, ¿no? Ellos descubrieron la pólvora, sin embargo, los europeos fueron los que trajeron las metralletas, todo eso, ¿no? Bueno, vamos entonces rápidamente a hablar de los periodos históricos. En este caso está la dinastía Shia, que es este periodo, pues, donde vamos a ver que es llamada la etapa legendaria, ¿no? Muchos creen que este periodo no existió, ¿no? Pero, bueno, no existió porque no hay documentación tan importante de este periodo. Es como aquí Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Es una etapa legendaria, ¿no? Bueno, en este caso dinastía Shia, una etapa legendaria, el rey Yu, el grande, ¿no? El que predomina aquí. Bien, pero antes de esta etapa Shia, ¿no? Voy a mencionarlo, la etapa neolítica de China, está la ciudad de Bampo, ¿no? Bampo, que pertenece al neolítico del año 5000 al 4300 antes de Cristo, ¿no? Bampo. Luego de Bampo, ¿no? Viene ya la dinastía Shia, que es la etapa legendaria. Luego de la etapa legendaria vamos a pasar a la dinastía Shang, ¿no? Dinastía Shang. Aquí va a destacar el señor Tianjin, ¿no? No lo han puesto acá. Destacó Tianjin, ¿no? Bien. Tianjin, ¿no? Fue un estado expansivo, ¿no? Tuvo la metalurgia del bronce, también hizo un tipo de escritura. Y también aquí vamos a ver lo que es la revolución urbana, ¿no? También acá revolución urbana, ¿no? Por eso que dice metalurgia del bronce. Recuerda que en el bronce es donde surge también las revoluciones urbanas, ¿no? Bien. Y aquí también es donde se inicia la escritura acá en China, ¿no? Inicio de la escritura, ¿no? Inicio de la escritura. Bien, vamos para la dinastía Zhou, que es llamado el periodo de los reinos combatientes, ¿no? Se van a estar mechando, es de tipo feudal aquí esta parte, ¿no? El periodo de reinos combatientes tipo feudal. ¿No? Es un tipo de agricultura intensiva, por eso que tampoco le fue tan bien, ¿no? Recuerda que un tipo de agricultura intensiva prácticamente es explotación, ¿no? Para la persona que lo realiza, ¿no? Y en esta época es donde va a surgir estos señores de acá, ¿no? En la dinastía Zhou surge el confucianismo y va a surgir también el taoísmo, ¿no? Todos acá. Taoísmo y confucianismo acá en la dinastía Zhou, ¿no? Confucianismo prácticamente que fue un sistema de tipo educativo, ¿no? De tipo educativo, reformativo, para poder formar, ¿qué cosa? A los que son llamados los mandarines, ¿no? Que son las personas que se encargaban de tener la administración del gobierno, ¿no? Bien, vamos a la dinastía Qing, ¿no? En esta dinastía Qing va a estar, bueno, Shi Huangdi, que es el unificador de China, implanta el mandarín, se refiere más que todo al idioma, ¿no? Pero también, bueno, aquí no sé si están refiriéndose al idioma o al mandarín, al sistema burocrático, ¿no? Bueno, yo creo que se está refiriendo al sistema burocrático, el mandarín, ¿no? Que gracias a la cultura del confucianismo se van formando lo que son los primeros burócratas, ¿no? O personas encargadas de realizar las tareas del Estado, ¿no? Que en el caso de Perú, pues no es una desgracia, pero en este caso no, ¿no? Bien, ¿qué más aquí? Hay que recordar que en esta época de la dinastía Qing inicia la construcción de la muralla china, ¿no? Por favor, ten cuidado. Mucha gente dice, la muralla china, ¿cuándo fue construida? Inició la construcción de la dinastía Qing, porque no la terminó, ¿ok? La dinastía Qing no termina la muralla china, la inicia. Ahí empieza su construcción, ¿ya? Bien, también acá se va a ver el ejército de terracota, ¿no? Ejército de terracota. Y vamos a la última dinastía, la dinastía Han, ¿no? Con Liu Bang, fundador de la dinastía, ¿no? Fundador de la dinastía. ¿No? Y aquí el señor Wu va a ser el que inicia la ruta de la seda, ¿no? Bien, entonces con eso ya tenemos los últimos datos. Y con eso, chicas, vamos al fin de la clase. Rápidamente le voy a pasar las claves, porque ya no hay mucho tiempo.
¿no? Les dije, ¿no? Que ya cuando pasáramos estas clases ya no iba a haber forma de resolver, ¿no? Entonces, a ver, la uno es la letra D, ¿no? Voy a apuntarla ahorita. 1D, ahí está. A ver, la 2 es la letra D también. 2D. 3B también, espérate. 3B. 4C. Y la última es la C también. Bien, chicos, chicas, me retiro de aquí. Por favor, sigan estudiando. Y nos vemos la próxima semana si el COVID no me lleva, ¿no? Y a ustedes tampoco, ¿no? Así que protéjanse, ¿no? Protéjanse en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Ya sabes a qué me refiero. El COVID y también de lo otro, ¿no? Chao, chicas, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense, profe. Gracias, Gracias, profe. profesor, cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor.